Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Un segundo, espere. Vale, admito que este ha sido el principio más raro del streaming en toda la historia, pero es porque estaba una tela tapando aquí arriba en la lente de la nueva cámara que finalmente estamos pudiendo utilizar para hacer esta transmisión. Así que muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, buenos amaneceres, buenos medios días, buenas las horas que sean, enhorabuena y en horas buenas. Muchísimas gracias por estarme acompañando, muchísimas gracias por estar aquí. Todos los ya 83 personas que están viéndolo, no ha llegado el del no me gusta, que ese siempre llega. Y muchísimas gracias por estar aquí. Esto es El Rey va Desnudo en su revista semanal y yo soy Mauricio José Schwartz todavía y pretendo seguirlo siendo todavía durante un rato. Y esto es, decíamos, un espacio donde le invitamos a la gente a que piense, invitamos a la gente a que se cuestione las cosas, siempre con los límites de si te cuestionas algo es porque estás preguntándote qué respuesta te satisfaría. Porque si ninguna respuesta te va a satisfacer, no estás cuestionando, te estás haciendo tonto tú solo. Y en esta revista semanal lo que queremos es pensar algunos temas, sobre todo relacionados con lo que ha ocurrido esta semana, y tratar de cuestionarlos y tratar de ver las cosas desde un punto de vista distinto, pero también distinto del de aquellos que dicen que usan un punto de vista distinto para quedar bien y al final lo que hacen es usar el mismo punto de vista pero del otro lado. Es decir, un punto de vista sesgado, un punto de vista retorcido, deformado, pero no deformado como unos, sino deformado del otro lado, que al fin y al cabo es exactamente igual de deformado. Una tela está arrugada por cualquiera de los dos lados que usted la mire. Si la quiere planchar, no la puede arrugar del otro lado para desarrugarla. No sé si la metáfora es demasiado absurda, pero creo que nos da un poco la idea de lo que se juega con la desinformación. Vamos a hacer un medio de izquierda que compense a la derecha. No, lo que necesitamos son medios que nos informen. Ya la gente con eso, yo estoy seguro que en la mayoría de los casos con buena información la gente tiende a ir más hacia el progreso, el avance y la seriedad que hacia el nazismo, el odio y la irracionalidad. Pero por lo menos si no es así, yo creo que lo principal es que la gente se informe y no que tengas un medio de comunicación que diga lo que tú quieres que se diga, a diferencia de otros que dicen lo que ellos quieren que se diga y ninguno dice lo que la gente tiene derecho a saber. Por cierto, dentro de esto y viendo que ya el chat está echando humo, oye, a ver si podemos hacer menos chat y más trabajo porque tengo muchísimos temas que creo que son fundamentales para tratar hoy, pero sí quiero darle gracias a Rob M, que todas las semanas me manda el correo electrónico, el chat de la semana pasada. Hace tiempo que no rescato el chat de la semana pasada por lo que vemos, porque el chat aquí está echando humo, pero me es muy útil, y me es muy útil tener todos los chats y ver las personas recurrentes y el tipo de temas que les interesan, y a veces temas que podemos tratar no tanto aquí como en nuestros vídeos semanales, nuestros vídeos de temáticos. Y esta vez no tengo la imagen, pero el día de ayer publicamos finalmente nuestra entrevista con Manu Bravo. Una conversación que tuve con Manu Bravo. A mí me parecía enormemente importante hacer esta conversación porque es que hable alguien que ha estado en Ucrania desde 2014, que ha cubierto la guerra del Donbass, que ha cubierto la propaganda rusa, que ha cubierto la invasión, que estaba en el Donbass el día de la invasión, cosa que yo no sabía hasta que hicimos la conversación. Yo cuando hablé por primera vez con Manu Bravo en febrero, bueno, hablamos por Twitter, por mensajes directos, él estaba en el frente de batalla, me dijo, cuando regrese a Kiev hablamos. Bueno, sí hablamos cuando regreses a Kiev, por supuesto. Ahora estás realmente jugándote la vida por informarnos, que eso tiene un valor enorme, ¿no? Y creía yo que era importante, o creo que es importante, que alguien que ha estado allí hable de su experiencia, diga lo que ha visto y diga lo que ha vivido. Sin embargo,
El fracaso desde el punto de vista público es espectacular. 2.200 visualizaciones en las 25 horas desde que publicamos la entrevista con Manu Bravo. Yo sé que a mucha gente no le va a gustar que Manu diga lo que dice, sobre todo porque él ha estado allí. Es muy difícil refutarlo cuando alguien te dice que la historia que están contando, la historia que les conviene a algunos, ya sea por motivos ideológicos, por motivos de rusofilia o por motivos de enorme ignorancia, como les pasa a algunos que creen que Putin es de izquierda y Rusia es un paraíso socialista y hay que defenderlo, que esos ya hasta dan penina. Es imposible refutar a quien ha estado allí y a quien ha demostrado a lo largo de una ya larga carrera en el fotoperiodismo que no es una persona que se sesgue ideológicamente, al contrario, es una persona que le interesa el derecho de la gente a saber, y como él dice, él empezó a hacer esto por contarlo. Así que pues yo los invito a que de veras vean y disfruten la conversación que tuve con Manu Bravo. No se le puede pedir más sinceridad, una actitud más directa, más honesta, más limpia, menos retorcida a nadie. Yo generalmente entrevisto gente así, pero de veras Manu Bravo me dio una impresión extraordinaria. Yo no había hablado con él en persona jamás en la vida. Quizás se cruzaron nuestros caminos en la Semana Negra, cuando yo era el responsable de la carpa del encuentro, y él venía al Festival de Fotoperiodismo que organizaba Javier Baulús, y donde han estado los más importantes fotoperiodistas de las últimas décadas. Probablemente nos cruzamos alguna vez por allí, cada quien él con una cerveza, yo con una Coca-Cola, pero pues no nunca habíamos hablado, hasta el momento en que los saludé porque empezábamos la conversación. Les recomiendo muchísimo que lo vean, de verdad, no sé cómo decirlo de otra manera. Y bien, como siempre les tengo que pedir su apoyo en Patreon y en PayPal. En Patreon una aportación por mensual, y en PayPal una aportación por una sola vez que pueden hacer ustedes, que les agradezco mucho. Siempre se me olvida decir que también aquí hay superchats y super stickers en YouTube, donde también pueden aportar, y también evidentemente la mayor parte de eso pues me llega a mí. En el caso de PayPal pues me llega la totalidad o casi la totalidad. En el caso de Patreon también. Patreon cobra afortunadamente a los creadores pues sumas muy muy pequeñas, y mientras más crece pues mejor. Y eso es lo que tengo que contar el día de hoy para abrir boca y para comenzar. Hoy sí tenemos un montón de materiales, y yo creo que hoy vamos a hablar de cosas muy tristes, muy desagradables en su mayor parte. Y por lo mismo, quisiera empezar con algo. Bueno, incluso podría ser una galería nocturna, pero luego descubrí que no tengo a mano la introducción de la galería nocturna. Lo descubrí tardíamente. Entonces, pues vamos a esto directamente. Estamos hablando de una joven viuda y de la escasa herencia que le tocó. Y para hacerlo es necesario que usted se imagine que vivió, que nació, que creció en la Holanda de fines del siglo XIX y que hoy está en París en 1891, y es usted una joven de 29 años con un hijo que todavía no cumple un año o que apenas ha cumplido el año, cuyo marido, que es un marido con el que se había casado apenas 2 años antes, más o menos, o menos de los 2 años, acaba de morir. Te ha dejado viuda, te ha dejado con un hijo, y tu legado total se resume en un piso en París, el que te llevó tu marido porque él trabajaba en París, algunos muebles y unos 200 lienzos, pinturas principalmente del hermano de tu marido, que no tienen ningún valor aparente. A ese hermano quizás lo viste en persona 2 o 3 veces, lo visitaste o los visitó. Era un pintor que, como tantos pintores en París en el siglo XIX, luchaba por hacerse un lugar en el mundo del arte,
y el hermano había muerto 6 meses antes que tu marido y había sido mantenido además por tu marido durante más de una década. Algunos ya saben de quién estamos hablando. En toda su furiosa carrera, ese pintor en cuestión apenas había vendido un solo cuadro. El viñedo rojo. Se le había vendido a otra pintora, ni siquiera un coleccionista, a la pintora Anna Boch o Anna Boch, por la suma de 400 francos, que equivalen a unos 2.000 euros hoy en día, es decir, 10 años de trabajo a 2.000 euros, son 20 euros al año, son casi lo que algunos me dan por menos de lo que me da el más discreto colaborador de Patreon a mí al año. Pero el marido estaba convencido, tu marido estaba completamente convencido de que su hermano era un genio de la pintura. Los hermanos son así. Por otro lado, tu marido, tu propio hermano, al que te quiere muchísimo y que está preocupado por la situación en la que te han dejado. Afortunadamente eres una mujer, por cierto, que tiene una educación superior a la de la mayoría de las mujeres en aquel momento, en aquellos años, en la Europa de fines del siglo XIX. De hecho, habías trabajado como profesora de inglés, sabes varios idiomas, estudiaste en Londres, tu padre te apoyó muchísimo para que estudiaras más de lo que se acostumbra que las chicas estudiaran en aquella época. Pero aún así, tu hermano, que te quiere muchísimo, te ha recomendado que lo que tienes que hacer es tirar los cuadros, vender los muebles, regresar a Holanda y volver a tratar de buscar trabajo como profesora. Tienes esta educación y esto, la pregunta es, ¿qué harías tú? El niño llora, ese es el niño, esa eres tú. El niño llora, las deudas se van a empezar a acumular, hay que comprar comida. ¿Qué harías? Si te llamaras Johanna Bonger, ¿te negarías a vender los cuadros porque, por lo poco que sabes de arte, porque tu marido era merchant de arte, era mercader de arte, era corredor de arte? Algo sabes de arte por tu educación y estás de acuerdo en que el hermano de tu marido era un genio. Porque tu marido era el hombre que aparece aquí a la izquierda, que es Theo van Gogh. Van Gogh se pronuncia, no Van Gogh, como dicen algunos, no sé de dónde sacan una F. Y su hermano era el hombre que aparece a la derecha. La única fotografía que tenemos más o menos certeza que sea una fotografía genuina de Vincent van Gogh a los 19 años de edad. Entonces, reconociendo que su fallecido cuñado era un genio, Johanna Bonger cargó con los más de 200 cuadros de Vincent van Gogh que no quería comprar nadie en París, y dedicó el resto de su vida a dar a conocer al genio Van Gogh. Era por darle la razón a su marido. Theo decía que su hermano era un genio, pues ahora yo por apoyar a mi marido diré que Vincent es un genio y lo promoveré. Estaba convencida. Yo supongo que estaba convencida porque es muy difícil embarcarte en una misión así tan tremenda si no es con absoluta convicción, como lo hizo con absoluta dedicación. Johanna Bonger se fue a Ámsterdam de regreso, puso una casa de huéspedes para poderse ganar la vida y se ganó un dinero extra traduciendo cuentos del inglés y francés al holandés. Se puso a promover a Van Gogh y empezó por escribirles a los viejos amigos de Van Gogh en Francia y a otros pintores como Georges Seurat, Henri de Toulouse-Lautrec, Claude Monet, Pizarro, y a buscar dónde hacer exposiciones de su obra. Ella no tenía más contactos que soy la viuda de Theo van Gogh, que en algún momento puede ser muy valioso, pero eso a fines del siglo XIX no te abría muchas puertas, ¿no? Las viudas no tenían mucho que hacer con los negocios de los maridos. Cuando mi abuelo muere, yo allá en 1930, pues mi abuela no sabía nada de sus negocios, ella vivía dedicada a su familia. Los socios se llevaron hasta la pelusa de las alfombras, lógicamente. Pero empezó
a conseguir hacer exposiciones, meter los cuadros en galerías, venderles a coleccionistas, llegar a coleccionistas muy reconocidos. Se hizo custodia además de los cuadros que eran propiedad por su parte de la hermana menor de los Van Gogh, que era muy buena amiga de Johanna y que acabó también en un asilo con graves problemas mentales como los que había tenido, y lo sabemos bien, Vincent Van Gogh. Después se mudó a Nueva York, se casó un par de veces, se casó una vez más, se enviudó y en 1914, precisamente ante la Primera Guerra Mundial, se va a Nueva York y allí publica por primera vez el otro tesoro que tenía, que eran las cartas que habían intercambiado a lo largo de los años Vincent y Theo Van Gogh. Las cartas que Theo le había enviado a Vincent fueron recuperadas por Theo cuando él fue a ver a su hermano, cuando éste se había suicidado. Tardó un tiempo suficiente desde que llegó a sus habitaciones Vincent Van Gogh después de darse un tiro o de ser víctima de un atentado, nunca se supo. Dio tiempo a que Theo llegara, lo abrazara y Vincent Van Gogh muriera en los brazos de Theo Van Gogh, y al rescatar las cosas de Van Gogh pues estaban las cartas que él, Theo, le había enviado a Van Gogh. De los muchos cuadros que Johanna no vendió, algunos se perdieron en el horror de la Segunda Guerra Mundial, y los restantes con los que se quedó fueron la base del Museo Van Gogh, que hoy se alza en Ámsterdam. El último cuadro del que esta maravillosa mujer, Johanna Bonger, sin la cual no tendríamos a Van Gogh muy probablemente, o muy seguramente, sin ella no tendríamos conocimiento del que es para mí el mayor pintor de la historia. El último cuadro del que se deshizo fue una de la serie de 7 girasoles de Van Gogh, y que durante años se lo quiso comprar la National Gallery. El valor, ya dedicamos toda una galería nocturna a los girasoles de Van Gogh, y tiene la característica de ser una cosa trabajada única y exclusivamente con amarillos, salvo los toques de verde y azul, esa pequeña línea azul de atrás y la firma de Vincent que está en azul. Como él decía, firmaba Vincent porque los franceses no sabían ni escribir ni pronunciar Van Gogh. Y esto es una revolución en la pintura, hacer un cuadro solamente a base de amarillos o predominantemente a base de un solo color. Ella le decía a la National Gallery que era un cuadro que había visto todos los días de su vida desde que había nacido su hijo, y le dolía mucho deshacerse de él, pero por otro lado, el mundo tenía derecho a ver esta obra maestra. Allí todavía en 2013 se encontró un Van Gogh que había estado en un desván durante décadas, y todavía faltan unos 10. Alguno puede haberse destruido en la guerra, pero hay expertos y detectives del arte, como por cierto ya te entrevistamos aquí a alguno que ha estado encontrando los famosos cuadros de las monomanías, que siguen buscándolos. Johanna Bonger Van Gogh murió en 1925, y yo personalmente, y por el enorme amor que le tengo a Van Gogh, yo la primera vez que estuve en el Museo d'Orsay, lo que hice fueron malabares extraordinarios. En aquel entonces estaba prohibido tomar fotos, ahora no está prohibido, solo está prohibido el flash. Estaba prohibido tomar fotos y me las arreglé para que un japonés me tomara una foto con este maravilloso autorretrato, uno de los últimos autorretratos de Van Gogh. Personalmente digo, por el amor que le tengo a la obra de Van Gogh, quiero darle gracias a Johanna Bonger. Sin ella, que fue la segunda persona que amó la obra de Vincent después de su marido Theo, hizo todo, dedicó su vida desde 1891 hasta 1925, muere siendo una mujer relativamente joven, para que tuviéramos hoy en día la gloria que es la obra y también la historia y las cartas y la visión de la vida de Vincent Van Gogh. Espero que les haya gustado la historia. Vamos a hacer un poco de chat. Decía yo que vamos a hacer un poco de chat, perdón, es que todavía he estado ajustando la cámara y todavía tenemos cuestiones pendientes. Bueno, pregunta Reisling 34, ¿solucionaría la muerte de Putin el conflicto de Ucrania? Pese a la opacidad del Kremlin, parece que Vladimir es el único que insiste en continuar. No lo sé.
No creo que sea el único que insiste en continuar. Hay mucha gente ideologizada alrededor de gente como Alexander Dugin, cuyo pensamiento y obra ya analizamos en uno de los vídeos de a fondo, de temáticos a fondo que hacemos los miércoles, y hablamos de Alexander Dugin, y hay mucha gente que lo cree, y hay un nacionalismo enfermizo que ha estado además promoviendo Putin. Y mucha gente, cuando tú ves las entrevistas en la calle de canales como 1420 de Daniel Orain, que también lo tuvimos aquí en el canal entrevistándolo, verás que sobre todo entre la gente mayor, ellos creen que están reviviendo lo que llaman la Gran Guerra Patria, la Segunda Guerra Mundial, donde estuvo a punto de ser masacrada la Unión Soviética, y Rusia consecuentemente como la cabeza de los países de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y mucha gente está de acuerdo con la guerra. No sé hasta qué punto la muerte de Putin pudiera solucionarlo. Dice, debería ser responsabilidad del gobierno informar la verdad. Sí, eso es lo que yo siempre he dicho, pero para eso necesitamos que los gobiernos sean manejados a partir de la ciencia y no a partir de las creencias de los dirigentes, que generalmente no tienen formación científica. Y por formación científica no quiero decir que sean físicos nucleares, ni mucho menos, sino gente que esté científicamente alfabetizada. ¿Qué es la alfabetización científica? La alfabetización científica es entender por qué lo que se afirma científicamente a partir de las evidencias que nos da la ciencia es distinto y más fiable que aquello que nos dicen las religiones, que nos dicen las personas con ocurrencias, que nos dicen los políticos a los que se les ocurren cosas, que lo que nos dicen los pseudoterapeutas y los pseudocientíficos. Es decir, entender que hay una diferencia real entre lo que dice la ciencia, o las conclusiones a las que se llega por la ciencia, y las conclusiones a las que se llega por otro modo, y entender que el conocimiento científico, en el momento en que lo tenemos, y aun cuando todavía va a evolucionar, a diferencia de todos los demás, ese conocimiento científico es la mejor brújula para tomar algunas decisiones, pero no lo tenemos. Me pregunto sobre la visita de Petro a España. No me enteré. He estado trabajando muy duro y no me enteré que había venido Gustavo Petro. Bienvenido. La reacción de Vox de salirse del recinto del Congreso, a ver, son lo que son. Tienen de demócratas lo que yo tengo de jugador más valioso de la NBA en esta temporada. Son un partido que es un partido nazi, corporativista, racista, de ultraderecha, adorador de los autoritarismos y de los personajes autoritarios, enemigo de toda idea liberal, progresista y de avanzada. Así que no me extraña lo raros que se hubieran quedado. Rusia quiere muerto a Zelensky tras el supuesto atentado contra Putin. No sé, Rusia quiere muerto a Zelensky desde el primer día. Cuando se hizo la invasión el 25 de febrero de 2022, yo empecé a escuchar que había operativos del grupo Wagner tratando de asesinar a Zelensky. Que además era, digamos, dentro de la lógica militar horrenda, es lógico. Pero el atentado es una risa, o sea, es un dron casi los que puedes comprarte en una tienda de juguetes, ¿no? Para tomar fotos, que vuela sobre la cúpula del Kremlin, estalla al pasar la bandera y la explosión es tan de petardo de niño que lo compra en la calle, que no alcanza ni siquiera a hacerle daño a la bandera que está flameando allí. La bandera ni se entera de que por ahí estalló una cosa. Es como si tiras un petardo o un cohete de los que se usaban en México, no me acuerdo, por ejemplo los morados, que eran los que estallaban más. ¡Ay, mira, estalló! Pero eran juguetes, los usábamos como juguetes. O sea, no hay ningún atentado allí, por más que lo quieran inventar la propaganda rusa, que peores cosas ha hecho. Excelente entrevista, Gano Bravo, gracias, pero ojalá y más gente llegara a él. De veras, porque me deprimió. ¿Qué opina de Ben Shapiro? Ben Shapiro es el típico, o no tan típico, o últimamente más típico, ultraderechista ilustrado. Entonces es el ultraderechista que tiene más herramientas que la navaja y el cuchillo y el grito y el escupitajo, ¿no? Pero es igual, es como Tucker Carlson, es como los del equipo fascista aquí en España,
que defienden a la ultraderecha, pero tienen canal de YouTube y suenan como si estuvieran informados, suenan un poco más educados que cualquier mamarracho borracho en un bar en España gritando, cantando de cara al sol. O sea, es la versión pija, la versión con recursos no solo económicos, sino también intelectuales, del mismo pensamiento de basura, ¿no? No escuché el discurso de Petro, como digo, no me enteré que estaba, eso es terrible. Saludan desde Chile. Mike Bloomfield, sí me gusta, pero no soy fan. Hay elecciones en Turquía. ¿Crees que Erdogan intenta robarse la elección? Sí, por supuesto, eso no lo... En su opinión, ¿quién fue el líder de los Beatles? Depende de la época. Los Beatles los organiza John Lennon, pero musicalmente muy pronto existe una competencia de liderazgo entre Paul McCartney y John Lennon, y en un momento dado, en los últimos años, en los últimos 3 discos, el liderazgo lo asume de alguna manera Paul McCartney, a veces antagonizando muchos a John y a George. Entonces el líder, ¿cuándo? En los inicios el líder clarísimo es John Lennon, porque además no olvidemos que es Paul McCartney el que entra a la banda en la que estaba John Lennon, que ya capitaneaba John Lennon, que son los Quarrymen, que luego pasan a llamarse los Silver Beatles y finalmente los Beatles. Y es Paul el que lleva a George, y son los tres los que conocieron un baterista que cuando tuvieron que echar a Beat Best lo contrataron. Pero evidentemente ya desde los Quarrymen John Lennon cumplía la función de liderazgo y de la voz más autorizada de los Beatles, por lo menos los primeros años. Yo creo que hacia Robert Soul las cosas se equilibran muchísimo, que es precisamente cuando dejan de componer juntos, que es cuando empiezan a componer cada uno por su lado, y entonces lo que era una asociación, una pareja de compositores, pues empieza a convertir en una competencia, ¿no? Yo creo que esa es la historia de los liderazgos dentro de los Beatles, ¿no? Hasta que finalmente John es el que toma el liderazgo cuando dice, pues quiero salir del grupo, pues vete. Luego se enojaron porque Paul sacó primero su disco en solitario que todos los demás, y es histórica esa, cuando Ringo fue a hablarle en nombre de los demás, como Ringo es la buena persona, fue a donde vivía en el campo Paul McCartney a pedirle que no sacara el disco, y Paul lo echó de su casa y le dio con la puerta en las narices, cosa de la que se ha ofrecido disculpas 800 veces, ¿no? Gracias, saludos desde Mallorca. Cámara nueva se nota, pues qué bueno que se note, no me hará más guapo, pero por lo menos se me verá más detalladamente. Coronación de Carlos III, ¿qué piensas de las monarquías? Pienso de las monarquías lo que siempre he pensado de las monarquías. Las monarquías son una antigualla, las monarquías son algo decadente y fuera de moda. No acepto ninguna monarquía absoluta como las que existen en Arabia Saudí, en los Emiratos Árabes Unidos y en algunos otros países todavía. Hay monarquías que son absolutistas, donde el emir, el rey, el emperador, el dictador, lo que le pongan, puede decidirlo todo de manera absolutamente autocrática. Dicho eso, soy lo suficientemente razonable para darme cuenta de que eso no tiene nada que ver con las monarquías constitucionales europeas parlamentarias de hoy, que cumplen funciones ceremoniales, que cumplen funciones de carácter decorativo y simbólico, y que por lo tanto me molestan sin molestarme tanto. Es decir, que está bien que existan mientras den poca lata, y que si vamos a deshacernos de ellas tenemos que hacerlo de modo lo más terso y suave posible, porque finalmente estas monarquías parlamentarias funcionan como repúblicas coronadas, donde los reyes no tienen ningún poder o tienen un poder ínfimo
la lucha contra la monarquía no es tan violenta y tan necesaria, tan urgente como cuando se luchaba contra reyes absolutos, contra monarcas absolutos, como aquí en España lo fue todavía Alfonso XIII. Entonces, o como todavía lo fueron no solo los Luises franceses, sino todavía lo es Napoleón III. Entonces, no es, depende de la monarquía lo que tú opines. Hay monarquías que creo que deben ser derrocadas a la mayor brevedad posible, las monarquías absolutistas, las monarquías donde el rey tiene poder sobre la vida y hacienda de los ciudadanos. Pero cuando la gente me habla del rey de España o del rey de Suecia, como habla de Fernando VII o por el propio Alfonso XIII, me parece que están exagerando innecesariamente. Y en el caso de España siempre vuelvo a lo mismo. Mientras no nos pongamos de acuerdo en qué república queremos, pues no vamos a, mejor dejamos las cosas como están. En cuanto estemos todos de acuerdo en el tipo de república que queremos, proclamamos esa república. Yo personalmente preferiría una república presidencialista y no parlamentaria, pese a que la tendencia en Europa es el parlamentarismo. El parlamentarismo tiene muchos más peligros, no que el presidencialismo no los tenga, pero el parlamentarismo tiene muchos más peligros, como se ha demostrado por el poder que le da a partidos que tienen muy, muy poquititos votos y por la no separación del Ejecutivo y el Legislativo. Creo que es importantísimo que el Legislativo y el Ejecutivo estén separados y se equilibren entre sí. En España no hay tal. En los países parlamentarios no hay tal. El primer ministro es el líder del partido mayoritario en el Congreso y ahí ya no hay separación de poderes. Entonces, en vez de 3 poderes hay 2. Siento que yo ese es el tipo de república que favorecería. Otros favorecerían una república parlamentaria. Hay muchos republicanos que quieren volver a la república del 36 español. Otros quieren una república popular soviética, y hasta alguno, como Cao de Venós, el español que adora a Corea, le gustaría que España fuera una república democrática popular como la de Corea, probablemente con él de tirano. Entonces, mientras no nos pongamos de acuerdo en qué república queremos o en cómo debería ser esa república finalmente, me preocupan menos estas monarquías. No me gustan, pero tampoco me disgustan tanto como para ser un escándalo. En el caso de Carlos III, y cuidado, en el caso del Reino Unido, el poder de los reyes sigue siendo enorme. Isabel II optó, y lo conté yo el día que murió Isabel II, y lo hablamos aquí, Isabel II optó por no ejercer mucho de su poder. Y esto fue parte de lo que hizo que la gente la adorara. Pero cuidado, lo podía ejercer y lo va a tener Carlos III. Ella solo lo ejerció en el sentido de seguir acumulando una fortuna enorme y haciendo negocios que cuando nos enojamos, y yo creo que con toda la razón, por los negocios que hizo Juan Carlos I en España, que cobraba comisiones a otros países por hacer cosas, está muy mal, pero no es un delito exactamente, y por eso no hay acusaciones, porque si no ya habría acusaciones, si hay un delito yo estaría totalmente de acuerdo con las acusaciones, si no simplemente me parece de un mal gusto exquisito y de una indecencia enorme. Pero cuando uno compara esos negocitos con los millones que tiene la Casa Real Británica, también se tira uno de la risa. Tiene un montón de empresas y de tierras a su nombre, Carlos de Inglaterra, que francamente horrorizan, ¿no? Y siempre está el otro detalle de sus creencias irracionales. Yo hice aquí un video amplio sobre el rey chiflado, sobre las creencias irracionales que tiene Carlos III respecto de la homeopatía, la herbolaria y demás, cómo ha luchado en contra de quienes se oponían a la herbolaria y a la homeopatía, como el doctor Edzard Ernst. Cuando lo entrevisté hablamos un poco de lo que había hecho, de la persecución que había sido objeto por parte de Carlos de Inglaterra. Entonces, yo espero que sea breve el reinado de Carlos III, pues un tipo desagradable, chiflado, creyente en pseudociencias, y mala persona en general por todo lo que sabemos de él.
No me gustan las monarquías, algunas monarquías me gustan menos que otras y algunas me escandalizan más que otras, dependiendo del poder que tengan sobre la ciudadanía y de la capacidad que tengan las instancias democráticas de controlar el poder que tengan o de haberles quitado todo el poder que tengan. No hay que usar, yo no creo que se deba usar la brocha gorda, pero para algunos es muy fácil esto plantear. Y a mí me lo dicen luego en los comentarios, pero es que tú cómo permites que te mande un rey. Pues es que no me manda nada. A mí me mandan los poderes civiles derivados de una democracia que existe en España desde el 78, donde el rey no es más que una figura decorativa y un sello de goma para las leyes. El rey no puede negarse a decretar una ley que hayan aprobado las Cortes, es decir, el Congreso de los Diputados y el Senado. Y luego la gente dice, pero claro, es que todo es un real decreto. Sí, es un real decreto porque lo firma el rey, porque es el que le da presencia o seriedad a las leyes o convalidación histórica por su posición a las leyes. Pero no puede decir, esta ley no me gusta, no la voy a firmar. Probablemente a los reyes no les hizo ninguna gracia tener que firmar la ley del divorcio, la ley del matrimonio igualitario, la ley de igualdad de las mujeres, la ley de igualdad de los homosexuales. Probablemente les cayó de la patada, siendo gente conservadora como son, pero los tienen que firmar. Así que depende de la monarquía, de allí depende qué sea lo que yo opino. ¿Qué es exactamente la corrección política? La corrección política es no decir cosas que puedan molestar a algunas personas independientemente de que no las quieras molestar. O sea, estar pensando en cómo vas a hablar y cómo vas a hacer las cosas para que no se vaya a molestar a alguien que es de estos que les da por molestarse todo el tiempo. Creo que es la definición más sencilla. Gracias al super sticker de Ángel Velázquez, el fotógrafo, mira, entre fotógrafos te veas. Buen día. ¿Qué te parece la obra de Vargas Llosa? Casi no lo he leído, no hablaría yo de él. ¿Has visto alguna de las entrevistas o leído el libro de David Saavedra, el ex-nazi? No. No conocemos el mundo de esta gente, no creo que sea, no me apasiona demasiado. Abdel, la semana pasada tuve precisamente parte de la participación del doctor Lascano en los foros y vamos a hablar hoy algo de la ciencia en México. La posición de Lula y los líderes de Latinoamérica respecto a asuntos económicos y relaciones con China y hasta Rusia. A ver, esto lo he estado tratando de ver fríamente y sin por otro lado, mi posición que es, al elegir entre dos imperialismos no elijo ninguno. Y al elegir entre dos amos, pues prefiero no elegir ninguno, ¿no? O prefiero elegir al que va a hacer lo que la gente le dice, al que va a mandar obedeciendo y no al que va a mandar según su capricho. Entonces, no, pero esa es mi posición personal. Y he estado, por tanto, últimamente tratando de entender la posición de Lula. Sobre todo porque considero que Lula es un personaje inteligente, es un personaje razonable. Es un hombre que no está tocado por los excesos ideológicos de este neomarxismo recauchutado por Gramsci y traducido al español por Ernesto Laclau, que se encuentra hoy verdaderamente haciendo horrores en Venezuela o en Nicaragua, o que pasó con botas de hierro sobre Bolivia, sobre Perú, esto que llaman el socialismo del siglo XXI, que yo no le veo, lo veo como el comunismo del siglo XIX, pero con traje nuevo, ¿no? Pero el traje nuevo no lo cambia. Lula ha sido otra cosa. Lula durante dos periodos presidenciales hizo una serie de acciones claramente socialdemócratas. En vez de ir a escupirle la cara a los empresarios, les dijo algo que me parece muy razonable. ¿Tú quieres seguir ganando dinero? Sí, pues es lo que yo hago, yo a eso me dedico a ganar dinero. Vale, pues vas a ganar dinero, pero con estas reglas.
y además vas a aportar para la pobreza. Si acabamos con los pobres te conviene, y si no te estás enterado que te conviene, yo te digo luego que te conviene. Pero vamos a darte oportunidad de invertir, pero vamos a pedirte que aportes. Y vamos a exigirte que cumplas ciertas leyes, y si no las cumples, entonces te cierro el establecimiento, porque la ley es la ley. Lula fue exitoso en 2 administraciones, se rodeó de corruptos y quizás no lo quiso ver y ese fue su error, pero ha sido totalmente desvinculado de los delitos que se le imputaron y que lo llevaron a la cárcel. Es decir, no ha habido proceso alguno que lo declare culpable de absolutamente nada. Y vuelve a ser electo por los mismos brasileños, es decir, a menos que partes de la base que los brasileños son tontos, sus 2 periodos presidenciales anteriores fueron buenos. Bien, sobre esa idea, ¿qué le pasa a Lula ahora con Rusia y con China? Yo creo que tiene una lógica de jefe de Estado y de razón de Estado, que es, igual estoy siendo demasiado bueno con Lula, que es la siguiente. Brasil sufrió mucho, como muchos países latinoamericanos, si no es que todos los países latinoamericanos, con la hegemonía de Estados Unidos y con el trabajo y la labor de los Estados Unidos durante la Guerra Fría, sosteniendo a dictadores feroces, asesinos, torturadores, genocidas, miserables, despreciables. Y tanto a Lula como a mucha izquierda latinoamericana se le olvida que el otro lado de la moneda fueron las guerrillas pagadas, financiadas, promovidas, armadas por Rusia y por China. Entonces siempre se tendió a ver a Rusia y China como los buenos de la película, y no lo eran, estaban peleando la Guerra Fría también. Sobre todo Rusia peleaba la Guerra Fría y China buscaba sacar raja con las guerrillas que a su vez financió, como las mexicanas, las que apoyó, como las mexicanas, que ya lo he contado. Los mexicanos nunca se entrenaron en Cuba como los guerrilleros argentinos que yo he conocido. Los mexicanos tenían que irse a entrenar a Pyongyang, a Corea del Norte, promovidos por China, porque Rusia no se atrevía, la Unión Soviética no tenía ningún interés en fomentar los levantamientos populares en México, porque al identificarse como la instigadora de esos movimientos populares, iba a perder su puerta de entrada a los Estados Unidos. Los espías soviéticos entraban y salían por la frontera de México como Juan por su casa. Yo todavía conocí un espía cubano que se metió a Estados Unidos como bracero, como inmigrante ilegal. Tipo, digo, que además fue de los que trabajaron en la contrarrevolución en Cuba, en la Sierra del Escambray, lo que se llamó la limpia de la Sierra del Escambray, cuando Estados Unidos pagó a los contrarrevolucionarios cubanos. Entonces Rusia no metió mano, China metió mano en México y metió mano en otros lugares, en Perú mucho, y bla. Bueno, si no te fijas mucho en que parte de la culpa de la Guerra Fría fueron Rusia y China, aunque en realidad las condiciones económicas y sociales de gran parte de la América Latina estaban condicionadas por la presencia colonial económica de los Estados Unidos, y por la conveniencia de las oligarquías locales a las que todo el mundo acaba perdonando, que apoyaban esa intervención de los Estados Unidos, porque no fueron soldados estadounidenses los que dieron el golpe en Argentina, ni los que dieron el golpe en Chile, ni los que dieron el golpe en Uruguay, ni los que dieron los golpes en toda América Latina, sino que aunque ellos lo apoyaban y lo financiaban, pues eran soldados locales y empresarios y ricos locales los que decían, mira tú qué bien. Bueno, con todo ese sustrato que he tratado de abocetar en 2 trazos, Lula dice, apoyarme en China significa no depender demasiado de Estados Unidos y creo que no me conviene Estados Unidos. China me recibe bien, hace negocios conmigo, me da condiciones ventajosas y por lo tanto me conviene mantenerme en un espacio más equilibrado y crear, como lo hizo Lula en sus 2 primeras administraciones, lazos económicos estrechos con China y apoyar, o por lo menos no enfrentarme directamente con Rusia, porque así disminuyo la presencia de Estados Unidos en la Europa Oriental. Puede ser un razonamiento. ¿Cuál es el problema y el error que yo le veo a ese razonamiento?
que como en un descuido creas que China hace las cosas porque Xi Jinping es buena persona, o porque son solidarios contigo, o porque les gusta cómo te peinas la barba, has metido las 4 patas hasta el lóbulo de la oreja. A China no le interesa América Latina más que como fuente de poder y negocio. China no está promoviendo la revolución, el socialismo. ¿Cuál socialismo? China es un lugar donde hay trabajadores en condiciones horrorosas y millonarios que viven como Dios. Es el país más capitalista del mundo, o uno de los más capitalistas del mundo. Pero un capitalismo controlado por un partido que se llama comunista, como podría llamarse partido del fútbol, formado por una élite que no va a soltar el poder jamás y que tiene relaciones con la democracia absolutamente inexistentes. Si crees que China te va a salvar por buenas personas de la maldad de los Estados Unidos, te estás equivocando. Pero mira, todavía Estados Unidos tiene la posibilidad de corregir, de pedir perdón, porque tienen procesos democráticos por los cuales puedes pasar de Obama a Trump y a Biden, y son gobiernos distintos. China es una autocracia de un señor que además se ha garantizado la presidencia de por vida, y no es ningún anciano, Xi Jinping, y tiene un interés de una hegemonía económica muy parecida al que tenían los Estados Unidos cuando estaban gobernados por gente bastante más bestia. Entonces creo que ese es el peligro, la idea de tengo un casero malvado y me voy a aliar a los gángsters para putear al casero malvado, porque los gángsters son mis amigos. No, mira, los gángsters son enemigos de tu casero malvado y de ti, y de tu familia, y de tu mamá, y de tu perro, y de tu gatito. Y si no se entiende así a China y a Rusia en este momento, se puede cometer un error muy, muy grave. Entonces, ese sueño de deshacerse de una dependencia determinada, que ya no tiene Brasil, mantener una relación más estrecha con China, que es mayor socio comercial de Brasil que Estados Unidos en este momento, si se hace con inteligencia y sabiendo que estos te van a morder en cuanto les des la espalda, puede tener cierta razón, pero sigue siendo inmoral. ¿Ok? Sigue siendo inmoral, pero puede tener una razón de Estado. Por lo menos así es como he tratado de imaginarme el asunto desde el punto de vista de Lula, que es un tipo al que yo sigo respetando pese a esto. Ya saben que yo no respeto a la gente solo que está 100% de acuerdo conmigo, sino a la gente que hace bien, aunque meta la pata. No estoy en la situación moral de Podemos, donde cualquier persona que sea ligeramente imperfecta hay que tirarla, porque ellos sí que son perfectos. No sé si saben, pero Podemos el otro día inventó correos, una chica de Podemos dijo que lo que había que hacer era una especie ¿cómo lo dijo? Como de FedEx pero público o algo así, para que repartan las cosas, pero que lo haga trabajadores públicos y no gente, que los que hagan el reparto sean trabajadores del Estado y no trabajadores independientes, que luego han sido evidentemente explotados por compañías como Uber, Globo, etcétera, etcétera, y que en su lucha sindical han conseguido ser reconocidos ya como empleados y no como trabajadores independientes. Pero entonces algo así, una especie de empresa de reparto, pero del Estado. Se ha inventado correos. Lo que hay que ver. Y luego aquí en Gijón, una chica de Podemos, la candidata a la alcaldía de Podemos, también propuso un bono joven. Cuando hay 2 bonos jóvenes aquí, en este momento, hay un bono joven de alquiler que paga el gobierno de Asturias para ayudar a la gente joven a poderse independizar de su familia y alquilar una vivienda digna. Y hay un bono joven de cultura que se le da todos los años a todos los jóvenes, donde pueden gastar 200 euros en cuestiones de carácter cultural y de ocio. Entonces van a inventar lo que ya está inventado, es la mejor forma, yo creo, de conseguir votos en Podemos. Pero bueno, ¿a qué se debe el hecho de que los feligreses católicos no reclamen a su iglesia los desmanes de los curas? Yo creo que porque creen que es mentira todo,
o porque creen que así lo quiere Dios o algo así. Mira, vamos a ver eso ahora. Mira. Los obispos españoles y la pederastia. El otro día yo me desayuno con la siguiente noticia que verdaderamente me puso los pelos de punta, porque la desvergüenza que se necesita para esto, yo no sé cómo la puedes tener. Mira, la Iglesia se ofrece a liderar la lucha contra la pederastia en todos los ámbitos sociales. Finalmente, los sacerdotes, encabezados por el cardenal obispo de Barcelona, Juan José Omellá, dicen que nos van a salvar de la pederastia en todos los ámbitos sociales, ámbitos en los que sabemos que se da el fenómeno. Ámbitos de escolares, de deportes, de arte, de cultura, de campamentos. Es lugares que de alguna manera también atraen a este tipo de gente, como el tipo de gente que atrae la Iglesia Católica, porque los pone cerca de sus posibles presas. Los depredadores van a donde están las presas y por eso la sociedad es cada vez más cauta, también con los de las sotanas. Pero, y es que dicen, no basta pedir perdón por ese gran pecado, están reconociendo, empezando a reconocer que tienen algún pequeño problema con la cantidad de pederastas que visten de sotana y le lanzan como chacales a la gente en sus parroquias, diciéndoles que ellos son los representantes de Dios y que por lo tanto hay que hacerles caso y darles obediencia. Es lo que a mí me decían siempre los pequeños, es que al cura hay que obedecerlo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué él habla con Dios? Me lo podría demostrar. Yo nunca fui buen negocio para esta gente. Bueno, mira, a mí me importa un rábano que la Iglesia pida perdón. Me da exactamente igual. Primero que nada porque no creo en su sinceridad. Pero me da igual que la Iglesia pida perdón porque eso no logra nada. Mira, primero que nada la justicia se consigue reconociendo el delito. Y no que lo reconozca el obispo de Barcelona en nombre de una serie de señores sin cabeza, sin cara, sin nombre, a los que no entrega a la policía. Esto va a empezar a cambiar, va a empezar a haber alguna credibilidad, quizás algún día, en las proclamas del Papa y en las proclamas de los obispos y en las proclamas de los cardenales, el día que los entreguen a la policía. El periódico El País tiene esta base de datos sobre denuncias de abusos sexuales. Han salido a la luz 953 casos, con un total de 1,802 víctimas, lo que nos da una media de más o menos 2 víctimas por cada caso. Porque el pederasta no ataca a un niño, ataca a 5 o a 6 o a 7 o a 20. Como Maciel, ataca a todos los que se le ponen a tiro durante toda su larga carrera. Hay 953 casos, es por lo menos hablar de 953 sacerdotes de la Iglesia del Obispo de Barcelona que deberían estar en la cárcel. Lo que ha hecho la Iglesia cuando pide perdón es ofrecerles dinero a las víctimas, a los padres de las víctimas, cuando éstas tienen el valor de denunciar cuando son niños. Generalmente los niños están tan aterrorizados que no denuncian hasta que tienen 30 o 40 años. Una de las luchas es por evitar que prescriban precisamente esos delitos cometidos por curas. Ofrecen dinero, los cambian de lugar, los mueven de parroquia, los cambian de país, como se demostró que hacía el recién, no sé si renunció, se jubiló, murió el obispo Rivera Carrera de México, el cardenal Rivera Carrera, que intercambiaba a sus pederastas con los pederastas de Estados Unidos. Y esto fue ampliamente documentado en libros de gente que antes era buena gente y ahora ya no lo es, pero bueno, es otra historia. Tenemos miles de casos en todo el mundo y no tenemos a miles de curas encerrados en las cárceles. Tendríamos que empezar allí.
cuando las denuncias llegan a la iglesia pasan cosas como esta. Miren, entre 2001 y 2021 se hicieron 200 denuncias de sacerdotes para la Congregación de la Doctrina de la Fe. La Congregación de la Doctrina de la Fe es el nombre que tiene hoy la Inquisición. Es la que llevaba, cuando estaba Juan Pablo II, es la que llevaba el otro papa, ¿cómo se llama? El papa alemán. No olvidé su nombre. Siempre olvido nombres. Imagínense que no se olvidaran nombres. ¿Qué chiste tendría para las 266 personas que me están viendo en este momento? ¿Qué chiste tendría este streaming si no olvidara yo el nombre del anterior papa? Qué barbaridad. Bueno, la Congregación para la Doctrina de la Fe un día hizo públicos estos datos en 2021. Había recibido solo 220 denuncias, aunque haya 953 denuncias por allí. Pero de ellos ya había resuelto 151. Y uno se pregunta, ¿había 151 curas en la cárcel entonces? Obviamente no. Obviamente no. Obviamente lo siguen encubriendo. Obviamente lo siguen escondiendo, apoyando, gastando millones por cada una de estas bestias para callar a las familias y a las víctimas, que además son sometidas a la presión, como dice Manuel Moreno aquí. La gente, los feligreses, en vez de lanzarse contra el cura pederasta, se lanzan contra las familias, se lanzan contra los denunciantes. Cuando se hicieron las primeras denuncias a Maciel, que ya lo he contado, en México, pero gente de mucho poder y de mucho dinero se fue contra los hombres de más de 40 años en aquel entonces, los años 90, si mal no recuerdo, que finalmente reunieron, se veían, se seguían viendo y se comentaban cómo había sido herida su vida en una cicatriz imborrable por esta bestia. Y finalmente decidieron denunciar, y la sociedad mexicana católica se les echó encima, incluida gente de mucho poder, lo he mencionado, como Lorenzo Servitje, dueño de Bimbo, que los atacó brutalmente, luego ha pedido perdón al darse cuenta que ellos tenían razón. Pero en muchos lugares los feligreses te van a despellejar si acusas a su amado sacerdote, a su párroco, a ese hombre con el que se confiesan, de que es una bestia perversa. Entonces, realmente que ahora la Iglesia Católica Española, una de las más retrógradas del universo, se vaya a poner al frente de la lucha contra la pederastia, es un poco como decir que, no sé, que el general Patton se va a poner al frente de la Comisión de la Búsqueda de la Paz, que Jeffrey Dahmer se va a poner al frente de la promoción del vegetarianismo. Es decir, estamos hablando de que el peor culpable que sigue encubriendo a los culpables sobre todo estos señores de los que estoy hablando, siguen encubriendo a todos esos pederastas españoles que han atacado a niños y que no están en la cárcel. Mientras no estén todos esos en la cárcel, después de un juicio justo, con toda la presunción de inocencia y todas las garantías legales que este país democrático afortunadamente da a contracorriente de las dictaduras que apoyó esta misma iglesia, el día que estén en la cárcel empezamos a hablar. Antes, no. Así está esto, como ven. Ya nos dieron las 8 de la noche, qué barbaridad. Bueno, ¿qué opina de Santana la banda? Mira, me gusta una cosa de Carlos. O sea, Santana era la banda era Carlos. Esto no hay vuelta de hoja. La esencia de la banda, la idea de la banda, el estilo de la banda es el estilo de Carlos Santana en la guitarra. Carlos tiene una característica que tienen muy pocos guitarristas en el mundo. Tú oyes una frase musical y sabes que es él. ¿Por qué? Bueno, porque usa la escala menor armónica con los estilos
digamos, de la música tropical, entre comillas, por decirle de algún modo, de América Latina, la música afrocaribeña, y tiene un tono, ha encontrado un tono tal en la guitarra que lo reconoces inmediatamente, como a Mark Knopfler lo reconoces de inmediato, o a Brian May lo reconoces de inmediato, o a Jimi Hendrix, a quién sería otro, a Bon, a Stevie Vai, gente que no, aunque no conozcas la canción, aunque no la hayas oído antes, oyes una frase musical de esa guitarra y dices, es fulano, no es su estilo, es su estilo musical, es el tipo de escalas con las que aborda la construcción de sus solos, y además es el tono de la guitarra, esa búsqueda del tono que tienen todos los guitarristas del mundo, ¿no? Me gusta mucho el trabajo que ha hecho Santana. Me entristece mucho que su profesor no haya podido salir a la palestra como salió él. Su profesor es Javier Batis, el guitarrista mexicano, que se la vivió en conflictos. Yo me acuerdo cuando él decía, es que no se puede hacer rock en español. Sí se puede, hombre, sí se puede. Unos quieren que lo haga solo en inglés, pues no. Otros quieren que lo haga solo en español y se enojan si haces una canción en inglés, tampoco. Pero era un guitarrista, es un guitarrista, pero por ahí anda todavía Javier Batis, un guitarrista excelente. Yo cuando usaba afro me llamaban el Batis. Él se hizo muy conocido por el peinado afro que usaba Javier. Y es un gran guitarrista de blues y demás. Santana me gusta, pero no demasiado. Precisamente como guitarrista se me hace predecible en muchos casos. Y eso es una cosa que no se le puede que no se le puede perdonar fácilmente a un guitarrista. Si ya sé lo que vas a tocar, pues ya oí ese disco, ya no me interesa oír otro. Mi contraejemplo sería Buddy Guy. Buddy Guy es original cada vez que toca la guitarra. Y tú oyes sus grabaciones de los años 50, 60, 70, 80, 90. No tiene nada que ver con las grabaciones de su último disco del Blues Está Vivo. Le faltó poner abajo y yo también. Está haciendo su último disco, su última gira de despedida Buddy Guy actualmente. Entonces, esa predecibilidad de Santana, que no tienen otros guitarristas, quizás es lo que hace que no me guste tantísimo, pero me parece buenísimo. Y por supuesto, a ver, cuando éramos pequeñajos y escuchamos por primera vez Soul Sacrifice, Oye Cómo Va, la había grabado Tito Puente y nadie le hizo ningún caso. Tito Puente, sí fue Tito Puente el que grabó Oye Cómo Va, pues nadie le hizo ningún caso a esa canción, ni siquiera en el mundo de la salsa. Black Magic Woman, cuando oímos eso, 70, 71, 72, 73, cuando yo era adolescente y vivíamos las maravillas del rock psicodélico, sí fue como wow. Ese disco fundamental de Santana, Abraxas, evidentemente es un cambio de rumbo para el rock, el uso de las tumbadoras, el uso de esas escalas, de ese sonido afrocaribeño introducido en el rock, pero que luego pues sigue siendo lo mismo muchos años después, creo yo. Igual me equivoco. En fin. ¿Qué fue la Semana Negra que tanto menciono? Vamos a dedicarle 5 minutitos. Mira, la Semana Negra fue un proyecto de Paco Ignacio Taibo II, de Paco Taibo, que tenía la idea de hacer un festival de novela negra, que le iba a llamar la Semana Negra y la iba a hacer en Barcelona. Y un día se encontró con el que entonces alcalde de Gijón, gran amigo, hombre maravilloso, que era Vicente Álvarez Areces, a quien aquí en Gijón y en el Partido Socialista siempre se le conoció como Tini Areces. Y Tini le dijo, tú no te llevas eso a Barcelona, te lo traes a Gijón, yo te apoyo. Y entonces empezó en 1987, me parece, a hacerse la Semana Negra de Gijón. Era un festival donde venían escritores de novela negra, de novela policíaca, hablaban con el público, hacían mesas redondas, presentaban sus libros, y todo esto dentro de un ambiente cultural muy extenso. Es decir, había cine, había conciertos, había a veces torneos de ping-pong o de ajedrez entre los propios escritores, dependía de lo que hubiera. Yo recuerdo a George Moustaki, el gran cantante y compositor griego, jugando al ping-pong aquí
con un autor estadounidense de cuyo nombre no me acuerdo ahora. Entonces, yo empiezo a escribir novela negra después de un festival que se hizo en San Juan del Río, en Querétaro, cuando me doy cuenta de que yo tenía una historia que iba yo a contar en novela negra, pero no había novela negra en español. La descubro que sí existe, cubriendo este festival de novela negra en San Juan del Río, cuando yo era corresponsal de Excelsior en Querétaro, y empiezo a escribir una novela. Y es por esa novela, en 1992, Paco Ignacio Taibo me invita a venir a Gijón con mi libro y a participar como escritor de novela policíaca, lo cual era rarísimo porque yo siempre había sido escritor de ciencia ficción y fantasía. Bueno, me gusta mucho, escribo otra novela, en el 94 me vuelven a invitar con la nueva novela, me gusta muchísimo, regreso, y era un festival gigantesco y un festival enorme un festival cultural amplio, con un gran contenido político, pero con un gran contenido luego de cómic, luego incluyó la convención de ciencia ficción y fantasía española, se hizo muchas veces dentro de la Semana Negra, música, exposiciones, el Festival de Fotoperiodismo que dirigía David Baulús se hizo dentro de la Semana Negra. Entonces, un fenómeno cultural espectacular, brutal, amplio, intenso, donde mucha gente no veía nada de novela negra, pero veía las exposiciones de originales de cómics e iba a conciertos. Yo llegué a escuchar aquí a la Orquesta de la Luz, los japoneses que hacían salsa, magníficos, a Willy Colón, al propio Willy Colón llegué a escuchar aquí, a George Bustaquí, a los Modena City Ramblers, un grupo de folk punk celta de Modena, Italia. Ya saben que el folk punk celta está en todo el mundo. Hoy me daba las gracias precisamente un grupo italiano-australiano porque puse en Twitter su último vídeo y me da, ay, gracias Mauricio, y yo, no, al contrario, gracias a ustedes, me gusta lo que hacen. Entonces era un festival así enorme y yo empecé a venir, me invitaron en 92, 94, 96, ya en 97 vine por mi cuenta y vine el 98 y en 99 me vine a vivir a España. Y entonces me invitaron a trabajar en la Semana Negra, fui jefe de prensa un año y luego me dediqué a encargarme de la continuidad de la carpa donde se hacen los encuentros de escritores y de comiqueros y de gente así. Y ahí estuve mucho tiempo. Una vez puse un circo dentro de la Semana Negra. Unos amigos míos que tenían un circo, les dije, ¿por qué no ponen el circo ahí dentro? Y bueno, la Semana Negra se hizo alrededor de un circo de unos amigos míos. Y eso era un festival extraordinario. El festival, bueno, obviamente como tantas cosas ha enfrentado problemas de carácter económico, se ha reducido en cierta medida, se ha movido un poco hacia hacer una feria del libro, donde los escritores fundamentalmente vienen a presentar libros, pero tampoco quiero decir que esté en decadencia, simplemente ha evolucionado y cambiado de acuerdo a las necesidades del momento. Pero la Semana Negra que yo conocí y en la que colaboré hasta hace unos 5 o 6 años, era un festival cultural de una relevancia enorme a nivel mundial. Esa es la Semana Negra, pues. Putin enfermo mentalmente, no, Putin sabe exactamente lo que hace, ¿no? Gracias a Videoinfo 22 por su superchat. ¿Qué dices de la forma en que AMLO y sus seguidores como Epigmenio Ibarra abordaron los hechos violentos en Tamaulipas, donde gobierna Morena, señalando un intento de desestabilización por parte de la derecha? A ver, es lo que siempre van a hacer los populistas. Los populistas son víctimas de una conspiración de todos contra ellos. Todos son malos, ellos son los únicos buenos. Todos están en contra de ellos porque están en contra del pueblo. Es exactamente lo mismo que hace Trump. Es exactamente lo mismo que hace Pablo Iglesias en España, es exactamente lo mismo que hace López Obrador. No tiene nada de nuevo, no tiene nada de peculiar, no tiene nada de interesante. Lo raro es que siga sorprendiendo a la gente en México, ¿no? ¿Cuándo van a reconocer un error? ¿Cuándo van a reconocer una barbaridad? ¿Cuándo van a reconocer una deficiencia? Jamás. Olvídenlo, no hay tal. El PRI tampoco lo hizo. ¿Por qué? Porque esto es el PRI. Sí, se ha peinado con lacitos ahora, pero ¿quiénes están allí? Los mismos del PRI, de la Profa y Bartlett
Y están los del PAN, está Espino y está un montón de gente del PAN, que está la Cloutier que están cobrando allí. Olvídenlo, es lo mismo. No sé cómo es posible que todavía la gente se sorprenda. Hermoso cuadro de la noche estrellada, sí, es mi camiseta de Van Gogh, aprovechando que hoy íbamos a hablar de Van Gogh. ¿Tuvo oportunidad de entrevistar a María Félix? No. María Félix, además nunca me hubiera interesado. ¿A qué se debió su fama, belleza, talento, personalidad? Pues no sé, parece que era muy bella. Talento, no sé, yo la vi siempre, el cine que he visto de María Félix, ella siempre es el mismo papel. Es como Charlton Heston, pero en mujer. No hace otro papel. Su papel es el papel de María Félix. Exactamente igual todo. Entonces, no sé. Óscar Arenas, ¿qué es lo que diferencia al gran salto adelante del Holodomor? Alguna vez llegué a leer algo que dijiste que fue una locura colectiva más trágica el gran salto adelante. Sí, a ver, esto ya lo he contado, pero vamos a hacer un resumen rapidísimo. El Holodomor fue una acción mediante la cual se le quitó su grano a Ucrania para exportarlo y financiar el proyecto de industrialización de la Unión Soviética de Joseph Stalin. Se les quitó todo su grano. Y como se habían puesto cuotas que eran imposibles de cumplir, que es lo que pasaba también en las fábricas, se les quitó incluso el grano para sus alimentos, incluso el grano para resembrar después. En aquel entonces no había empresas de semilla mejorada que muy bien les habrían venido, al contrario, había lisencoísmo. Entonces fue una hambruna provocada directamente porque se le quitó el grano a esta gente, coman lo que ustedes puedan, porque este grano lo vamos a usar para exportarlo, para financiar la industrialización que se estaba llevando sobre todo a cabo en las grandes ciudades. Simultáneo al Holodomor pasa lo mismo con los kazajos, a quienes también se les quita el grano y sus alimentos, porque produjeron menos de lo que se les había ordenado que produjeran, porque tú sabes cómo funciona esto. Si el señor líder, secretario general del Partido Comunista, primer ministro y amo de vidas y haciendas, dice que tienes que producir tantas toneladas de trigo y en tu tierra pues no da para tantas toneladas, o tuviste problemas de sequía o de inundación o de plagas o de todas esas cosas que le pasan a los agricultores y que la ciencia y la biotecnología luchan para que no les pasen, y no, o simple y sencillamente te pusieron una cuota que era más alta de lo que es razonable que produzca tu tierra, es culpa tuya. A ti te ordenaron que lo produjeras, ¿cómo es que no lo produces? Y así se armó toda la economía en la Unión Soviética. Bueno, es el Holodomor. El gran salto adelante es toda una sucesión de estupideces, desde usar sistemas lisencoístas para plantar y tener mayor productividad agrícola, que no se obtuvo porque todas las propuestas lisencoístas eran delirantes, hasta locuras como las 4 plagas, cuando se decidió matar a las 4 plagas, que eran las ratas, los mosquitos, no me acuerdo cuál era el otro, y los gorriones. Y la lógica de Mao, porque ahí Mao dice y todo el mundo hace. La lógica de Mao era que los gorriones se comían las semillas. Cuando tú sembrabas, venían los gorriones, se comían parte de la semilla. Entonces era una plaga. Había que matar gorriones. Se mataron gorriones por millones. Hay fotos donde vienen carretas llenas de gorrioncitos asesinados. A los niños se les daban resorteras, tirachinas, como les digan en tu país, que siempre les dirán distinto, para que mataran gorriones, y los niños venían con 25 gorriones que habían matado y eran pequeños héroes de la revolución. Y solo un hombre que le fue bastante mal durante mucho tiempo, hoy es reconocido como un genio, uno de los grandes biólogos chinos, no me acuerdo su nombre desgraciadamente, levantó la voz y dijo, no, espérate, que los gorriones cuando no se comen las semillas se comen las plagas. Y le dijeron, tú no eres un buen revolucionario y tú no aprecias la genialidad de Mao. Y bueno, lo pasó mal. Fue el único. Y entonces, ¿qué se hizo? Efectivamente, se mató muchísimos gorriones, se plantó, no se comieron las semillas los gorriones, las semillas germinaron más de las necesarias, como siempre pasa.
Hubo que arrancar parte de las plantas para que las otras pudieran prosperar. Y entonces llegaron las plagas que no tenían gorriones que se las comieron y arrasaron buena parte de las cosechas. Se hicieron barbaridades como los puestos altos hornos en cada patio. Cada patio chino tenía que tener un alto horno donde iba a producir acero de alta calidad para hacer mejor acero que Alemania, que era lo que proponía Mao. Y no, resultó que salía un acero de pésima calidad de esos altos hornos, como es lógico. No tenían la tecnología. Y todo esto se tradujo en una escasez de la que además no se le informó a Mao porque se podía enojar. Entonces, desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos de la jerarquía del Partido Comunista, se estuvieron encubriendo y finalmente quitándole todos sus alimentos a los campesinos chinos para entregarlos a las arcas nacionales y para comer los propios miembros de la jerarquía del Partido Comunista. Entonces, es un horror mucho más colectivo y involuntario en cierta medida, por lo menos hasta el momento en que empieza a haber hambre en realidad. Es más involuntario que el Holodomor, donde era clarísimo que si tú a la gente le quitas lo que tiene de comer y supones que tiene guardado, escondido, porque es un contrarrevolucionario malvado, burgués, menchevique, rico oculto, enemigo del proletariado, y seguramente tiene guardado algo para comer, y tú sabes que no lo tiene. Creo que es mucho más voluntario el crimen del Holodomor que el Gran Salto Adelante. No que deje de ser un crimen para nada el Gran Salto Adelante. Es un crimen adicionado con una cantidad de estupidez, ignorancia, desprecio a la ciencia, autocracia, arrogancia y endiosamiento de un personaje como Mao, que sí es un crimen feroz, pero creo que el Holodomor es un crimen mucho más directo. Quitas la comida a los ucranianos que se mueran de hambre. Hasta ahora hay países que empiezan a reconocer que el Holodomor fue una acción genocida, ¿no? Zelensky lo ha estado agradeciendo recientemente. Algunos maestros de pintura admiten cualidades de Van Gogh, pero no lo consideran un genio. ¿Se podría comparar la afición de un pintor con la creencia que Jesucristo o Buda eran lo máximo? No. La importancia, a ver, la decisión de qué pintores te gustan es absolutamente subjetiva. La decisión de qué pintores influyen en todo lo que ocurre después de ellos, esa tiene bases históricas. La influencia de Van Gogh, yo solo la he visto cuestionada por un tipo que dice que pinta mejor que Van Gogh, y cuando ves sus cosas dices, pero esto es horroroso. Pero ¿cómo? Primero que nada, nadie se lo compra. A nadie le parece interesante, no tiene ninguna relevancia, ni va a tener ninguna relevancia. Pero esa gente, a mí es como el tipo que toca en la calle y dice, pues es que Jimi Hendrix era un pésimo guitarrista. Sí. Le dices que sí, le das un euro ahí para que se compre un pan y ya. Estas personas que se llaman maestros de pintura, lo que están haciendo son relaciones públicas. Es decir, si yo digo que Van Gogh es un gran pintor, como lo dicen la mayoría de los críticos de pintura de los últimos 100 y tantos años, los últimos 100 años, como lo dicen los museos que se desviven por tener obras de Van Gogh, como lo dicen los profesores de pintura en la mayoría de los lugares de pintura, en la mayoría de las escuelas de pintura. Si yo digo que Van Gogh es un gran pintor, es un genio que revoluciona el color, que revoluciona la forma de ver el mundo, que revoluciona el uso de modelos, que los otros postimpresionistas estaban usando modelos, pero él tenía que usar a su amigo el doctor Gachet al cartero del pueblo y a su casera, porque no podía pagar modelos, pero estaba recuperando las tradiciones de la pintura de géneros, de la Edad de Oro, de la pintura flamenca, y la pone al día y la lanza al mundo, y cambia la forma de ver la pintura de todos los que vinieron después de él. Pues no soy nada interesante, no va a venir aquí
300,000 personas a ver esto y a decirme, ay, qué bonito que dices eso. No. Pero si yo me hago un video donde digo que Van Gogh es una basura y que Miguel Ángel no tenía idea de anatomía y que Leonardo da Vinci ni era tan bueno y que todos son una basura, pues llamo la atención. Lógicamente llamo la atención. Hay gente que vive de eso, pero sí, no, Van Gogh no se cortó la oreja y se la entregó al amante. No, no fue así. La historia es bastante más complicada. La cuñada de Van Gogh y Pablo de Tarso fueron promotores de ambas figuras. ¿No será que triunfó el marketing? No. No, y no triunfó el marketing. Si tú te metes a la historia de Johanna Bonger y de cómo promueve la obra de Van Gogh, vas a descubrir algo muy interesante. Nadie conocía a Van Gogh. No fue que lo promoviera, fue que lo enseñó. Cuando Claude Monet lo vio por primera vez, alucinó en colores y dijo cosas maravillosas, pero Claude Monet no conocía la pintura de Van Gogh. Probablemente se había cruzado con él en París. La época parisina de Van Gogh es además terriblemente violenta y compleja y bulliciosa. Pero cuando Toulouse-Lautrec se ofrece reta a duelo a alguien que dice que Van Gogh no es buen pintor, y hay un retrato de Van Gogh con Toulouse-Lautrec en alguna de los carteles de Toulouse-Lautrec. Cuando ves el valor que le daba Gauguin al trabajo de Van Gogh, cuando ves que los que lo descubrieron alucinaron y empezaron a comprar su obra, no porque hubiera mercadotecnia, simplemente porque no sabían que estaba allí. Porque Theo no había logrado promoverlo, porque Theo tenía otras cosas que hacer en la promoción del arte. Entonces, yo no creo que haya habido mercadotecnia alguna alrededor de Van Gogh. Yo creo que hay el reconocimiento de un gran pintor, como muchos que son redescubiertos tardíamente y adorados. Pero denigrarlo siempre será posible, y además creo que será una forma de conseguir muchas visitas en YouTube, sobre todo si no te compran tus cuadros y necesitas vivir de las visitas en YouTube. ¿Qué opinas de que el INE? Bueno, vamos a hacer esto entonces, que lo está pidiendo Sidai Dark. En México se inaugura un partido religioso. En 1857 en México se echó a la iglesia de los espacios públicos. Fue uno de los primeros países que estableció en su constitución de 1857, gracias a un grupo de diputados ilustrados que se hacían llamar el Grupo Liberal Jacobino, se logró una separación iglesia-estado radical, que nunca se pudo mantener en la práctica por la enorme presión del poder de la Iglesia Católica y de sus aliados y asociados, sobre todo en las capas más poderosas política y económicamente de la sociedad mexicana. Pero el objetivo era echar a la religión de la vida civil y, de ser posible, del país. Los liberales jacobinos eran muy heavies. Bueno, nunca se logró pues esto, pero se vuelve a intentar en la Constitución de 1917 y se vuelve a intentar, se logra, además se avanza mucho con las leyes de reforma que le quitan sus propiedades a la iglesia, que tenía más de la mitad del territorio mexicano en su propiedad. Eran dueños de las tierras de la mitad del país. Y las leyes de reforma, la ley Lerdo y la ley Juárez, no me acuerdo cuál era la otra, cuáles eran las otras, una serie de leyes que se llaman precisamente las leyes de reforma y que hacen que los conservadores mexicanos vayan con Napoleón III y le pidan un emperador para México, porque allí los liberales y los rojos malvados, la izquierdota maldita y atea, pues está cargándose las tradiciones religiosas. Mandó al emperador, vino la intervención francesa, etc. Bueno, en 1917 se vuelve a intentar y se hacen una serie de leyes para hacer otra vez hacer efectiva la separación iglesia-estado. No se consigue, efectivamente, pero se logran algunas cosas que la gente no sabía que funcionaban en México. Punto 1. La iglesia no tenía derecho a poseer ningún bien.
Muchos ricos mexicanos se fingieron dueños de iglesias, conventos o tierras de labranza y de regadío que tenía la iglesia, que fungieron como prestanombres para que la iglesia siguiera poseyendo eso porque no lo podía poner a su nombre. La iglesia no podía tener propiedades a partir de la Constitución de 1917. La gente no podía andar en la calle con hábito, con sotana, con ningún disfraz de estos que usan. Los conventos eran ilegales. Se partía de la base de una idea que a mí me parece relevantísima. Hay libertades que son irrenunciables. Tú no puedes renunciar a tu libertad y hacerte esclavo de otra persona. Aunque quieras, como sociedad tengo que decirte que tu libertad es irrenunciable, que tu derecho a pensar libremente no puedes renunciar a él, y menos entregándote con un voto de obediencia, pobreza y castidad a un grupo determinado religioso. Y además México no tenía relaciones con el Vaticano. México era uno de los pocos países del mundo que no tenían relaciones con el Vaticano. Desde 1986, me parece, 86, por ahí o poco después, Salinas de Gortari establece un concordato con el Vaticano y empieza a demoler toda esta historia y les devuelve sus bienes a la iglesia. Esas iglesias que eran del Estado y que administraba la iglesia, pero las iglesias y todo cuanto tenían eran propiedad del Estado, se le devuelven a las iglesias, se le devuelven a la religión. Y mientras tanto, en México entran grandes grupos evangélicos como la Escuela de Verano, una escuela curiosísima de verano que lo que hacía era traducir la Biblia a las lenguas indígenas y luego venderles la versión evangélica de la Biblia a los indígenas que les habían enseñado esas lenguas a las cuales se tradujo la Biblia. Bueno, con todo eso, la entrada del protestantismo en México tiene estas características y de iglesias como la Iglesia de la Luz del Mundo, una iglesia que tiene, por lo visto tiene... tengo aquí algunos datos de ellos, espérenme encontrarlos. Tiene 5 millones de seguidores a nivel mundial y este señor que tenemos aquí luciendo entre rejas, Joaquín García, Naasón Joaquín García, pues era el apóstol de Jesucristo según estos 5 millones de personas, o es el apóstol de Jesucristo según estos 5 millones de personas, y se aprovechó de su poder para mantener relaciones sexuales con niñas y jóvenes, diciéndoles que era el camino de su salvación y si no se acostaban con él, era su perdición, iban a ir al infierno. Los niños no quieren ir al infierno, le tienen miedo al infierno. Y entonces eran víctimas de esta bestia. Bueno, el señor no fue detenido en México, por supuesto, sino que fue finalmente detenido en Estados Unidos y una Corte Superior de Los Ángeles, la Suprema Corte de Los Ángeles, lo sentenció a 15 años, 16 años de cárcel. Esto fue en 2022, o sea que el señor está chupando cárcel y lo estará haciendo durante los próximos, por lo menos, 10 años. Esta iglesia, la Iglesia de la Luz del Mundo, tiene estrecha relación y cercanía con la gente del gobierno mexicano y del supuesto partido que tiene López Obrador, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Regeneración o renovación? Ya no me acuerdo. Morena. Hay un escándalo mundial con esto. ¿Se puede usted explicar esto? El Instituto Nacional Electoral aprueba el registro como agrupación política nacional a un partido, el Partido Humanismo Mexicano, parte de la Iglesia de la Luz del Mundo, que fue promovido por integrantes de la iglesia, conocida también como Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad. Y esto fue promovido por Emanuel Reyes, un diputado del partido en el gobierno, del partido Morena, que es además adepto de esta iglesia, pero que el humanismo mexicano, dice él, sigue el modelo político-filosófico del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí entre nosotros, no le digan a nadie.
Andrés Manuel López Obrador no tiene ni un modelo político ni un modelo filosófico. Carece de ideología. Tiene algunas ideas vagas y sobre todo depende de las ideas que se le van ocurriendo cada día, o sea, tiene ocurrencias. Otros pueden tener ideología, él cuando mucho tiene ocurrenciología y la va cambiando según cada día se va sintiendo. Su único principio político es que él es el salvador y es el dueño del país y todos están contra él. Nada más. Así que, creando este partido que tiene el objetivo de ser aliado de Morena en las elecciones del año 2024 que ya vienen, pues pidieron su registro como agrupación política nacional y como cumplieron los requisitos y en México ya puede participar la iglesia en política, cosa que era otra cosa que en 1917, en la Constitución de 1917, se había excluido. Los ministros religiosos no podían ni opinar en política. Porque que esto dijo mi reino no es de este mundo, pues ve al reino de allá y aquí no, por favor no estés molestando. Ellos iniciaron su registro en 2002 con un diputado del PRI. Como les digo, si esto es la continuación, nada más. Y se fue trabajando hasta que lograron que se aprobara este partido que, insisto, tiene como estatutos el pensamiento filosófico humanista del presidente López Obrador. Y Fred Álvarez Palafox, experto en asuntos religiosos, comentó que como ciudadanos, los integrantes de la Luz del Mundo, al igual que de otras religiones, tienen derecho a participar en política siempre que no estén registrados como ministros de un culto. O sea, basta que no te registres. Estos dirigentes apuestan por traer a México a su líder para que purgue su condena en alguna cárcel nacional y por supuesto se consiga que el López Obrador, en atención a los servicios prestados, lo indulte. Así que esa historia es la historia de cómo una secta destructiva y peligrosa, encabezada por un depredador sexual de la peor calaña, se convierte en un partido en el México que una vez fue laico. Vamos a dejarlo así y regresamos dentro de unos minutos, como hacemos siempre que hacemos un corte más o menos a esta hora. En este momento hay 288 personas, ya viene el de no me gusta, muchas gracias, bienvenido, qué bueno que estás viendo esto y que no te guste. Espero sinceramente que lo pases muy mal durante porque te tienes que quedar a todo el streaming, eso sí, no te puedes ir. Así que ahora regresamos, como decíamos. No se vayan, y si no pasamos de 300 esta vez es porque no están recomendando suficiente el canal. Recomiéndenlo, suscríbanse, denle me gusta, si les gusta, por supuesto. Al del no me gusta no le estoy pidiendo eso, por supuesto. Suscríbanse y ahora regresamos.
Y estamos de vuelta. Y me gusta mucho esto cuando lo que me preguntan es de los temas que tenía yo preparados, porque así no me riñe la gente, pero hay gente que me riñe porque respondo cosas y como no soy exhaustivo y enciclopédico, sino que hago una respuesta de 5 minutos, entonces dicen, ¿por qué no preparaste más el vídeo? Porque no sabía que me iban a preguntar, tranquilo. Pero bueno, así es, así es esto. Anda, Lorena, pues sí, efectivamente es la persona que tú mencionas, la persona que yo menciono. Ve los autorretratos de ese tipo. Es increíble. El tipo es un... No quiero hablar mal de él, porque además son opiniones personales, pero su arte es despreciable, no me digas, por favor. Bueno, eh, le recomendé a Jorge Drexler hace tiempo y traigo otra recomendación, Fito y Fitipaldis. Bueno, uno, Jorge Drexler, lo oigo. Fito y Fitipaldis me gusta mucho su- sus melodías, me gusta mucho su sonido. No los he podido ver en vivo, pero una persona a la que yo admiro y respeto muchísimo en el mundo de la música, que fue la encargada de conciertos durante muchos años también en la Semana Negra aquí, el otro día que fui a ver una historia del rock, que hizo un grupo español, una trupe española enorme, con gran banda y 3 cantantes, un show precioso. Y le hablaba yo, pues, ¿a ti te gustaba Fito y Fitipaldis? Y me dice ella, sí, sí, me gusta mucho. Y, y los acaban de venir, dice, y no había yo visto una mejor puesta en escena y un mejor sonido que el que traen ahora Fito y Fitipaldis. Uy, mira, Fito viene de una formación anterior, por cierto, que el otro día la oíamos y decíamos, pues es la voz de Fito. Es muy bueno, a mí es un grupo de rock que me gusta mucho, me parece de lo mejor que está en este momento en España, y sí, me hubiera gustado hacer algo cuando hacía yo ahora música de Fito y Fitipaldi. A ver, ¿qué más tienen ustedes? ¿Algo interesante? Eh, Se podría decir que Van Gogh y Picasso fueron los Beatles y The Rolling Stone de los pintores. No sé, es que Picasso es... A mí no me gusta Picasso. Me gusta Picasso hasta el Guernica. Pero ¿sabes qué Picasso me gusta? Y esto es impresionante, y es raro decirlo. El adolescente. Un día fui a dar una charla, no sé, a una ciudad aquí en Galicia. Y había una donde estuvo viviendo Picasso. Y tenía una exposición de las obras adolescentes de Picasso. Tiene una niña gitana descalza, sentada en una silla, que es una maravilla de pintura, un cuadro maravilloso. Y luego otros museos de Picasso con su obra más del cubismo delirante para allá, no me dice nada, no conecto con él, no conecto con él para nada. Con la Guernica conecto perfectamente, con las damas de Aviñón, con su época rosa, con su época azul, pero en cambio Van Gogh con todas sus épocas más grises y luego el estallido del color cuando sale de París, o en París mismo, siempre lo encontré interesante, sugerente, emocionante. Yo creo que Van Gogh, yo creo que Picasso pintaba por pasión de la pintura, le apasionaba la pintura. A Van Gogh le apasionaba lo que pintaba. Por lo menos esa es la impresión que a mí me da. Le apasionaba lo que pintaba. Los cipreses. Esos cipreses de Van Gogh son maravillosos. Cipreses como este que hay aquí. Es una locura. La iglesia de Auvergne, me parece que es. O sea, él le apasionaba aquello que pintaba
y lo pintaba de la mejor manera que podía y practicaba y practicaba. En 10 años tiene una cantidad de cuadros impresionante, y de bocetos y de dibujos y demás, pero siento que para Picasso, sobre todo en un momento dado, la pintura se vuelve un fin en sí mismo, y para Van Gogh es siempre un medio de contar la ebullición que lleva por dentro. Es mi forma de verlo, probablemente estoy equivocado. Bueno, a ver, dado que no estamos en esto, vamos a seguir con una cosa. Ya que estamos hablando de iglesia todo el tiempo y para salir de la pintura, vamos a hablar del peor crimen de Juan Pablo II. Y la razón es esta. El otro día alguien me reconvino, no me acuerdo si en los comentarios, creo que en los comentarios de YouTube o en Twitter, que los confundo, soy así. Me reconvino enérgicamente porque ¿en qué me basaba yo para decir que Juan Pablo II había sido responsable en gran medida de la pandemia del SIDA en África? El primer problema que tengo es que para los que son más jóvenes de ustedes, y espero que cada vez haya más jóvenes, ya hay 2, no me gusta, gracias, hay 249 personas, espero que entre ustedes haya algunos que sean jóvenes. Generalmente los más jóvenes son los que tienen más reparo en entrar a chats donde, uy, se parece, el señor que está hablando tiene el pelo blanco, y luego hay un montón de personas que se ven mayorcitas, entonces yo me callo. Espero, por favor, que esté pasando. Ustedes no tienen conciencia de lo que fue la pandemia del SIDA. ¿Ustedes vieron la pandemia de la COVID-19? Fue mucho peor, porque te tocaba en uno de los aspectos más delicados del ser humano, que es su actividad sexual. De pronto el sexo era mortal, o potencialmente mortal. Entonces lo que ocurre allá por 1984, 85, 86, cuando estalla la pandemia del SIDA, es una ignorancia, no una ignorancia, una incertidumbre tan total respecto de una de las cosas que a la gente tradicionalmente le gusta más que otras cosas, ¿no? Que es la práctica del vals horizontal, por llamarle de alguna de las millones de formas en que se le llama a la práctica del acto sexual, la cópula, etc. Y algo quedó claro rápidamente, así como debió quedar claro en la pandemia de la COVID que la vacuna era la solución, las mascarillas te protegían, y lo que te solucionaba el asunto era la vacuna. Era muy claro desde el principio de la pandemia del SIDA, donde estaba muriendo gente por millones, que el condón era la única forma de detener la progresión de la enfermedad, que además no era tan fácil hacer una vacuna para ella porque no era un virus, sino un retrovirus que funciona de una manera totalmente distinta y que mutaba además a una velocidad extraordinaria. Si ustedes han visto las mutaciones y las variantes que hemos tenido del virus del SARS-CoV-2, pues las variantes del SIDA se multiplicaban mucho más, mutaba varias veces dentro de cada individuo. Bueno, entonces se empezó a difundir, a extender la pandemia, y entonces la Iglesia Católica, primero que nada, antes de la Iglesia, los conspiranoicos, los antivacunas de entonces, los antimascarillas de entonces, empezaron a decir que por los condones de látex había unos pequeños agujeritos por los cuales se colaba el virus y entonces no servía. ¿Se acuerdan lo de las mascarillas? Exactamente lo mismo. Entonces el condón no servía para detener el SIDA. El paso del tiempo demostró que era falso, que evidentemente el condón impedía en gran medida la transmisión del SIDA, y que la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana causante del SIDA, y que los casos en los que pese al uso del condón había transmisión de un virus de la inmunodeficiencia humana eran rarísimos, y era porque se había roto el condón o porque había otro tipo de intercambio de fluidos corporales, o pensar que te lo puedes empezar a tener relaciones sexuales y luego te pones el condón, ¿no? A la mitad, y para entonces ya era demasiado tarde. En fin,
que entonces el condón era el que nos protegía para poder mantener una de las actividades que más nos divierten. Y entonces apareció la Iglesia y se enfrentó al hecho de que en África, y sobre todo en el sur de África, donde hay una tendencia enorme a las prácticas que hoy consideramos de riesgo, porque se convertían en prácticas de riesgo al aparecer el virus de la inmunodeficiencia humana, se estaba extendiendo la enfermedad más rápido que en ningún otro lugar del mundo. Más rápido que en ningún otro lugar del mundo. Y entonces, pues había que promover el uso del condón, había que ONGs que llevaron millones de condones a África, educación a la gente para que utilizara el condón, etc. Y entonces entró en acción Juan Pablo II, que ya en 1988 lo tenemos aquí, diciendo que el uso de preservativos es una blasfemia contra Dios, incluso para prevenir el SIDA. Juan Pablo II permanece inamovible en la prohibición del uso de anticonceptivos, incluso para evitar el contagio del SIDA, a los que ha considerado una blasfemia de Dios, y esto lo dijo en un discurso pronunciado ante 300 teólogos en Roma, una semana antes del 14 de noviembre de 1988. Pero hay más. En 1990, en un discurso en Tanzania, en África misma, Juan Pablo II dijo que los condones eran un pecado bajo cualquier circunstancia y que la fidelidad y la abstinencia eran la única forma de combatir la enfermedad. En 2003 el Vaticano afirmó que los condones tenían pequeños agujeros, se apropiaron de la versión conspiranoica, afirmó que los condones tenían pequeños agujeros por los que podía pasar el virus. En 2005, Juan Pablo II rechazó varias veces el condón como protección contra el SIDA. Y esto es muy simple. Juan Pablo II y su iglesia condenaron a la muerte a millones de personas porque el esfuerzo se centró sobre todo en África. Fomentaron la epidemia en África y cometieron algo que es lo más parecido a un genocidio que te puedas imaginar. Mira, el continente africano tiene el 15,2% de la población humana, pero tuvo a más de las 2/3 partes de todas las personas infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana en todo el mundo. $35 millones de personas infectadas, de los cuales han muerto ya 15 millones. África Oriental y del Sur incluyen al 60% de todas las personas del mundo que viven con VIH y a 70% de todas las muertes por el SIDA en 2011. Cifras que a cualquier persona que tuviera el corazón en su lugar y la cabeza en su lugar le harían pensar que igual Dios permitiría que se usara ese condón para evitar esas muertes, ¿no? No lo hicieron nunca. Actualmente, en el África subsahariana viven 13,7 millones de niños que son huérfanos debido a que sus padres y madres murieron de SIDA. De los 2,1 millones de niños que padecen VIH, que están contaminados o infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana, de los 2,1 millones de niños que tienen esta afección, 1,85 millones son niños africanos, gracias a Juan Pablo II. En África hoy 25,6 millones de personas viven con el virus de la inmunodeficiencia humana, y si no se están muriendo en las cantidades que parece que hubiera querido Juan Pablo II, es porque existen los mecanismos, las terapias antirretrovirales que permiten convertir a la enfermedad, a la infección, en una infección crónica que no avanza hasta matarte, como mató de SIDA a millones de personas. En España, por ejemplo, para poner un contraste, en 2021 se notificaron 2.786 nuevos diagnósticos de VIH, diagnósticos que tienen que ser tratados con antirretrovirales
que tampoco son, o sea, tampoco puedes vivir una vida perfectamente normal, no vuelves a donde estabas antes de estar infectado, tu vida cambia radicalmente. Esto es un crimen, esto es un asesinato, esto es una barbarie. Juan Pablo II todavía en 2004 llamaba a la castidad para combatir el SIDA en África. Pero ¿saben qué es lo peor? Lo que dice el Papa Francisco. Y quizás aquí debería yo añadir al peor crimen de Juan Pablo II el texto y de Francisco, aunque quede así en minúsculas. ¿Por qué? Esto es lo que le han preguntado a Juan Pablo, al Papa Francisco. Usted se ha encontrado con niños seropositivos y un testimonio conmovedor en Uganda, pero ha dicho poco sobre la cuestión. Sabemos que la prevención es una clave. También sabemos que el preservativo no es el único modo para parar la epidemia. Sí, es, pero es parte importante de la respuesta. ¿No es tal vez tiempo de cambiar la posición de la Iglesia en ese sentido para permitir el uso del preservativo y evitar nuevas infecciones? Fue en 2015, Papa Francisco. La pregunta me parece demasiado pequeña. Me parece también una pregunta parcial. Sí, es uno de los métodos. La moral de la Iglesia se encuentra, pienso, en ese punto frente a una perplejidad. Mientras mueren niños, este señor está perplejo. O el quinto o el sexto mandamiento, la vida o que la relación sexual esté abierta a la vida. Pero este no es el problema, ¿no? No, dice Francisco, el problema es más grande. Esta pregunta me hace pensar en la que le hicieron a Jesús una vez. Dime, maestro, ¿es lícito curar en sábado? ¿Es obligatorio curar? Esta pregunta, si es lícito curar. La malnutrición, el trabajo esclavo, la explotación, la falta de agua potable, esos son los problemas. No, imbécil, no. El problema son las personas que se están muriendo, las personas que se están infectando, los niños que sufren. El que hoy sigue siendo el lugar donde más extendida está la pandemia del SIDA y donde se sigue contagiando mucho más que en cualquier otro lugar del mundo. Ese es el problema. No hablemos de si se puede usar esa tirita o no para esa herida. El gran problema, la injusticia social, la injusticia del medio ambiente. A mí no me gusta bajar a preguntas, a reflexiones tan casuísticas cuando la gente muere por falta de agua, de pan, de hábitat. Y cuando la gente muere por falta de SIDA, ¿qué? Pedazo de criminal vestido de blanco. Luego me preguntan por qué estoy en contra de la Iglesia. En serio. Ahí están los crímenes de la Iglesia para que usted los valore. Yo ya lo hice, pero igual estoy equivocado. Ay. Dice, ¿quién te gusta más, Led Zeppelin, Black Sabbath o Deep Purple? Dejamos fuera Black Sabbath. Led Zeppelin es innovador, es revolucionario, son los herederos de los Beatles, surgen en el 70 cuando los Beatles desaparecen y son los que retoman el asunto y le dan un impulso nuevo, como le había dado un nuevo impulso a los Beatles. Led Zeppelin es un hito histórico, Deep Purple es un grupo actual. Y me gusta mucho lo que hace Deep Purple hoy. Y además que el baterista de Deep Purple, Ian Pace, sigue vivo y sigue dándole a los tambores como Dios, aunque solo sea él el único restante de la formación original, ¿no? Me gustó mucho Deep Purple con Richie Blackmore y con John Lord, por supuesto. Ese concierto para grupo y orquesta sigo diciendo que es maravilloso, sigo recomendando que se escuche. Es estupendo y el diálogo, me acuerdo, el diálogo del solo de batería de Ian Pace con los timbales y las percusiones de la sinfónica rompieron límites que se creía que existían antes entre los dos tipos de música. Entonces, no sé, Led Purple o Deep Zeppelin, cualquiera de los dos. Pregunta, esto es interesante, de Lourdes Trosk.
¿Los ateos militantes a la larga hacen todo para que el ateísmo se extienda por la sociedad o solo hacen para obtener respeto y tolerancia en la sociedad al ateísmo? No sé, man. Yo creo que depende de cada uno. Yo creo que ese intento permanente de pintar a los ateos con la brocha gorda, que todos somos iguales, es radicalmente tonto. Es militantemente bobo. Yo no sé qué hacen o cómo hagan que busquen otros ateos. Yo creo que es un asunto muy personal y lo ves en la obra de cada uno. Yo, por supuesto, quiero erradicar la religión de la sociedad, porque es dañina, porque es perjudicial, porque es mortal, porque se basa en el miedo, porque humilla, porque hace que te conformes con las respuestas de un libro escrito por tribus salvajes de la edad de hierro en el desierto y no mires a la grandeza del conocimiento humano, porque te pide que creas en otra vida y por lo tanto vivas esta en función de la otra en vez de vivirla en función de esta, que es la que importa. Aquí es donde se mueren los niños de SIDA. Esta es la vida donde puedes ser feliz también, practicando el sexo y practicando la visita a museos y escuchando conciertos y viviendo con tus seres queridos y con tu familia y con tus amigos y mejorando la vida de tu sociedad y viendo las florecitas. Esta vida. Yo, como ateo militante, espero reducir al máximo la presencia de la religión y el sufrimiento de los religiosos, ayudando a que sean más libres, cuestionando su religión y dejando de creer en deidades inventadas por sociedades en las que había pequeños reyesuelos que se inventaron un dios que es un rey, que actúa como cualquier monarca de una pequeña ciudad-estado o de una tribu de pastores de cabras y guerreros como eran los hebreos, ¿no? Un Dios que justifica las atrocidades como las atrocidades te las justificaba el rey, y se le llama el rey del universo a Dios, pues no se le llama el primer ministro del universo o el presidente electo por todos nosotros. Es un invento de hace más de 2000 años que no tendríamos por qué estar viviendo hoy. Yo personalmente hago eso, no sé qué hagan los demás ateos militantes. Evidentemente yo no quiero el respeto de la sociedad al ateísmo solamente. Quiero que toda la sociedad, y esto implica a cada uno de los individuos de la sociedad, se dé cuenta de que vivir sin Dios es vivir más libremente y vivir más responsablemente. Y que además te da menos justificaciones para jorobarle la vida al resto de la humanidad a tu alrededor. Te da menos argumentos para cortarles la cabeza a los infieles, te da menos argumentos para quemar en la estaca a los herejes, te da menos argumentos para ser una bestia. Te responsabiliza por tus actos hoy, no por el castigo eterno ni por el premio del mañana. Cada ateo militante milita como quiere, porque nunca nos hemos puesto de acuerdo y nunca nos podremos poner de acuerdo, porque, como decía Richard Dawkins, organizar a los ateos es como tratar de pastorear gatos. Dices que viven como Dios, ¿acaso no eres ateo? Claro, y digo que están vestidos como la Caperucita Roja, y tampoco creo en la Caperucita Roja. Es una forma de lenguaje tranquilo. No te aprietes tanto el tanga porque te falta oxigenación en el cerebro. ¿Qué opinas de lo que sucedió el viernes 28 en el Senado de México? Mira, si me da tiempo lo vamos a comentar. Pero otra cosa que quiero comentar, pues se me hizo muy rara. No hay supuesto atentado contra Putin. Ve el video y no hay ningún atentado contra Putin, ni se acercó a... Si estaba Putin en el Kremlin, cosa que es difícil de creer, no estaba sentado abajo de la cúpula, Maestro, ¿qué opina del arresto de Pablo Gómez? Me parece un escándalo, me parece que debería ser, primero que nada, debería tener acceso a comunicación y debería tener acceso a abogados, y su proceso debería hacerse con todas las garantías del mundo si es que hay un proceso legal. Como están las cosas, no hay un proceso y es absolutamente indignante lo que ha pasado, lo cual no quiere decir que sea culpable o que sea inocente. No lo sé,
no puedo exigir su libertad, porque no sé si es culpable o inocente. Exijo que se le reconozca la presunción de inocencia, como lo exijo para todos los detenidos de todo el mundo. Eso sí. Y sí me parece preocupante que el Estado español no haya salido en su defensa, y no sé si es porque saben algo que no sabemos nosotros, o es simplemente una metida de pata, que es una metida de pata gorda. ¿Qué opinas de los libros de Pepe Rodríguez? Me los recomendaron, pero no sé qué tanto nivel de investigación tienen. No sé los últimos. Los primeros libros que hizo Pepe Rodríguez tienen el máximo nivel de investigación. Es un hombre de una rigurosidad excepcional. No es un tipo visceral ni movido por subjetividades. Y todos sus estudios sobre sectas son importantes y creo que se siguen usando para la comprensión, el estudio, el análisis y el combate a las sectas destructivas. No tengo nada malo que decir de todo lo que yo leí de Pepe Rodríguez, a quien además conozco personalmente. Y sí, es muy recomendable, creo yo. No creo en la magia. Me preguntan qué opino sobre el karma. Pues el karma es magia. No creo en la magia. No, si es creer que el universo tiene una especie de balanza donde si tú haces algo malo, pues, entonces te hace malo a ti. Si tú haces algo bueno, te manda algo bueno. Pues una especie de Dios, finalmente. No creo en eso. Coincidí con Marcial Maciel en México. No, nunca. Yo siempre estuve muy alejado. Yo a los 16 años me alejé completamente de la religión y no tuve relación con nadie mi relación con gente de la iglesia fue muy limitada. Recuerdo yo, el cura de la iglesia que estaba frente a mi casa, que no hablaba con nadie, era un tipo muy desagradable. Luego las monjas que me dieron me hicieron la doctrina, que sí eran tremendas. Luego el que me dio la primera comunión, que es con el que luego me peleé, que era el de la parroquia de mi abuela. Y ya, los demás o los entrevistaba o nos encontrábamos en la televisión y pasaban cosas así, pero no tuve mucha relación con... Y luego tuve relación con gente de la Biología de la Liberación. Conocí al obispo de Cuernavaca, ahora olvido su nombre, por supuesto, y a un sacerdote que trabajaba con él, a través del cual, por una serie de cosas, un grupo de niños de chicos de la escuela donde yo estaba, de la escuela donde yo estudié, que ahora cumplimos 50 años de haber salido del bachillerato, ayudamos a una escuela a un pueblo llamado Pilcaya, donde pusimos una secundaria, y donde al alumno más destacado de la secundaria lo llevábamos a México con una beca para estudiar en esta escuela de niños ricos, donde al menos no maltrataban a los pobres, porque no me maltrataban a mí, que era de los pobres, y no maltrataban tampoco, que yo recuerde nunca, a los chicos que venían de Pilcaya, pero era un shock cultural tremendo de un pequeño pueblo agrícola metido en la profundidad de Guerrero, cerca de la frontera con el Estado de México, Pilcaya. Pues sí, venir a vivir a la Ciudad de México con beca completa era todo un shock cultural. Me hice amigo de alguno de ellos. Pero no relación, fuera de eso, incluso con el padre Salvador, que fue el que llevó por relación con nuestro profesor de física a que hiciéramos lo de Pilcaya, creo que hablé con él una vez, no. Joseph Ratzinger, sí, olvidé el nombre de Joseph Ratzinger. Qué bien, ¿eh? Me están preguntando otra vez sobre lo de Petro, que no lo oí, no oí el discurso, lo voy a leer hoy. A ver, bueno, vamos a ver una cosa que a mí me ha parecido divertida y al mismo tiempo alarmante, que es que otra vez han aparecido la tontería de los chemtrails en España. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos sequía en España. Hay una sequía que no es tan grave como dicen, pero como vienen elecciones municipales y regionales, es decir, de varias de las comunidades autónomas, el próximo 26 de mayo, aquí se renueva la alcaldía y se renueva la presidencia de la comunidad de Asturias, del Principado de Asturias. Entonces, como estamos en campaña electoral, el Partido Popular y Vox, que son la derecha
son la ultraderecha y la ultraderecha. Pues el Partido Popular se ha estado moviendo a la derecha a una velocidad absolutamente supersónica. Están haciendo un escándalo enorme por la sequía, porque por la sequía vamos a morir todos, ya saben ustedes. Cuando uno lee a los que saben del tema, resulta que la situación no es tan alarmante como nos la quieren vender, pero nos la quieren vender así por motivos electorales. Y entonces, bueno, también se han volado un montón de presas que ya no se usan, que ya no sirven y que impiden el cruce de los ríos, lo cual es dañino para el medio ambiente. Y entonces, se han volado las presas y por eso hay sequía, pues no hay agua para regar, porque se han volado. No, es que se han volado las otras presas, las que ya no se usan, las que son obsoletas, pero eso no quiere decir que se haya despilfarrado las reservas hídricas de los lugares de los embalses que tienen una utilidad y que sí se están usando. Todo esto que es explicable no lo quieren explicar porque quieren asustar a la gente. Incluso los diputados del PP han estado diciendo que es un desperdicio que los ríos viertan el agua en el mar. Y estos todavía no han oído aquello de nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Los ríos van a dar a la mar. Si detienes todo el agua de todos los ríos españoles, pues inundas el país en cosa de días. Pero bueno, opinan así o dicen este tipo de barbaridades porque conviene. Bueno, y entonces, pues también resulta que no está lloviendo porque el gobierno, por supuesto, malditos socialistas, están fumigando el cielo y alterando el tiempo, alterando el clima para sus malévolas intenciones. Ay, madre mía. Y esto lo han mezclado con lo de los chemtrails, que son las estelas de condensación de los aviones que algunos dicen que son fumigaciones y que no han podido demostrarlo nunca porque nunca han demostrado absolutamente nada, simplemente lo creen. Bueno, y esto llegó a este tipo de locura. Un sujeto que es policía y es diputado, por aclamación popular está preguntándole al gobierno si está manipulando el tiempo con productos químicos. La respuesta es no. ¿Y sabes por qué no? Porque no se puede. Porque no existe la geoingeniería a la que tanto miedo le tienen los que promueven este tipo de chorradas. Lo más que se puede hacer es sembrar nubes que ya existen con yoduro de plata, sales de yoduro de plata, que forman los minúsculos núcleos necesarios para que alrededor de ellos se concentren las gotitas de las nubes y entonces se provoque la lluvia. No funciona siempre, pero es de las pocas cosas que funciona. Pero no cambia el tiempo, solamente hace llover. En algunos casos. No se usa mucho porque no sirve de mucho, pero sirve más que los cañones estos para evitar el granizo, que creo que todavía se están usando y se venden por ahí. Señora, hace esta pregunta al gobierno en el Congreso. Yo intenté dar esta explicación y ustedes díganme si es lo suficientemente clara o no lo es. Vuelto los locos de los chemtrails. Nos están fumigando como cucarachas. A ver, como resultado de la combustión en las turbinas de los aviones, estos expulsan dióxido de carbono y vapor de agua. Bajo ciertas condiciones de presión atmosférica y temperatura que están perfectamente explicadas en la llamada tabla de Appelmann, el vapor de agua se puede congelar y quedarse allí durante largo tiempo en forma de pequeños cristales de hielo. Estas estelas de vapor se llaman contrails, que quiere decir estelas de condensación de agua. Si no se dan las condiciones de la tabla de Appelmann, el vapor de agua simplemente se disipa. Por eso, cuando se dan esas condiciones en lugares donde suelen pasar aviones, aparecen muchas de estas estelas de condensación. El vapor de agua de todas las turbinas, de todos los aviones, está sometido a las mismas condiciones de temperatura y de presión. Y lo demás son cuentos de personas que te quieren meter miedo para sacarte algo. Bueno, pues ese fue mi pequeño short para tratar de explicarle a la gente qué son esas rayas que se ven en el cielo y que no son aluminio, como dice Josep Pàmies, son sustancias químicas que nos fumigan. Ya ni me meto en las cosas más obvias. Ustedes han visto cómo se fumiga un campo.
Por eso ganan tanto dinero los pilotos de fumigación, porque tienes que ir lo más cerca posible de las plantas que estás fumigando. Y es muy fácil romperse la mandarina en gajos, porque si no se dispersa la sustancia química que el agricultor está pagando para rociar de algún pesticida su cosecha. Entonces, la fumigación se hace a ras de plantas para aprovechar al máximo la sustancia química. Cuando algo está a 900 metros de altura y tú lo sueltas ahí arriba, no va a llegar aquí abajo jamás. Llegará a otro lado. Corrientes de aire, las corrientes de aire de las partes de las zonas superiores de la atmósfera generalmente son en direcciones distintas de las corrientes de aire que tienes a nivel de la atmósfera. O sea que ello será llevado a otros lugares lejanos, no sabes dónde están. La tontería que se tiene al creer que si pasa un intento de fumigación a 1000 metros de altura encima de mí, la gotita de sustancia química me va a caer a mí, es verdaderamente niveles de ignorancia que no serían graves si no estuvieran además reunidos con una estupidez colosal. Regresar a este tipo de... ¿Cómo se regresa, a este tipo de patrañas? Por el miedo. Otra vez, ¿qué es lo que pasa? Generas miedo sobre la sequía, generas miedo sobre la falta de agua. España es un país altamente agrícola. Y además, si te dicen que no va a haber agua, pues, ¿qué vas a beber? Y no vale lo de cerveza, porque también se hace con agua. Lo digo porque es la respuesta de siempre. Si no hay agua que hay, pues se bebe cerveza. Es como a María Antonieta diciendo que los que no tienen pan que coman pasteles. Pero se ha utilizado el miedo y se utiliza la oportunidad política para generar una inquietud absolutamente gratuita entre la gente. A mí ni siquiera me preocupa que se crea esta estupidez que es absolutamente irracional. ¿Sabes? Los millones de aviones que tendrían que conjuntarse para que todas esas rayas, todos los están fumigando a la vez. No. Alguna vez usé, incluso hay unas apps para identificar vuelos, para identificar aviones. Y esta es la mejor arma contra los chemtrails. Ves un avión que viene pasando y dejando una estela de condensación potente por las bajas temperaturas y la presión que hay allá arriba, y si apuntas con él y tienes la localización geográfica puesta en tu teléfono, te dice qué vuelo es, de dónde va y a dónde viene. O sea, de dónde viene y a dónde va, de qué aeropuerto salió y a qué aeropuerto va. Y si te pones a ello, puedes averiguar hasta el nombre del piloto. Sí, pues esta es la herramienta número uno contra la creencia en los chemtrails. Ay, ese avión nos está fumigando. ¿Qué es? Pues es el número tantos de Spirit Airlines o de Iberia. Pues entonces nos estará fumigando. Pero no importa cuánto lo expliques racionalmente, da igual. Los que creen que esto funciona así, lo van a seguir creyendo. ¿Sabes cuál es el problema real? Que todo esto colabora a seguir demoliendo la idea de que existe una realidad en la que podemos confiar. Colabora a la indefensión de quienes creen que no hay nada cierto. Y por lo tanto, solo se puede creer aquel que suene convincente. Esto nos presenta un problema muy grave. Si tú no eres convincente al contar la verdad, aunque tengas pruebas de ella, y te va a superar en atención y credibilidad ante muchas personas alguien que miente con elegancia y labia, tenemos un problema. Y es el problema que tenemos de la demolición de la confianza en la realidad y en la verdad, que en algunos lugares como en México se está llevando al nivel de demoler la ciencia mexicana para establecer una ilusión que nada se diferencia de las ilusiones de Lysenko o de la idea de que puedes decretar que pi es 3.2, que es lo que han hecho o han intentado los reaccionarios y populistas en muchas ocasiones. Seguimos con el chat. Permítanme, perdón, es que
¿Qué opina de la reforma laboral que hizo Meloni? No sé qué reforma laboral hizo Meloni, lo siento, pero si le desafían los sindicatos, como siempre estoy con los sindicatos. ¿Qué opina de Sid Barrett? Me gusta, pero no soy fan. Saludos, Mar del Plata. ¿Qué opinión tiene de lo que dice el doctor Lascano de que la directora del CONACYT, por un lado, destroza la institución y por otra parte sigue investigando? Según el doctor, ya entregó 6 trabajos. No lo dudo. Ella puede hacer lo que quiera. Puede inventarse lo que quiera. Nadie la va a impugnar porque cuando la impugnas, pues te persiguen si eres científico. Si no, el presidente te llama reaccionario, conservador, fifí, siervo de los Estados Unidos, y no me acuerdo qué otras cosas. Es que ya no sé cuál es el insulto de ahora, ¿no? Porque cada semana inventa uno nuevo. Es como Donald Trump, que le inventa apodos a la gente. Pero el doctor Lascano es uno de los personajes más respetables que hay en México, ¿eh? Y no lo he visto jamás dar puntadas sin hilo ni decir una falsedad. No tiene ninguna necesidad, además. Entonces, Adriana Viña me pregunta en su opinión, cuál puede ser la solución a la crisis del fentanilo en Estados Unidos. No lo sé. Hay una cuestión de carácter policíaco, hay una cuestión de carácter médico. Yo creo que al legalizarlo, puedes tener más control sobre él. Porque no solo es el fentanilo legal, es el fentanilo ilegal se está produciendo. Leí hay un artículo hoy aterrador de que los cárteles mexicanos, precisamente uno de ellos encabezado por el hijo del Chapo, ese al que liberó López Obrador, para que no muriera gente, tú sabes, ¿no? Que está matando a miles de personas en Estados Unidos. Pero son estadounidenses, entonces si se mueren no pasa nada, ¿no? Eso es lo que parece ser la lógica de López Obrador. Lo que están haciendo es repartir fentanilo en México a ver hasta qué dosis pueden vender sin que los mate de inmediato. Entonces están probando las sobredosis en sujetos experimentales o conejillos de indias entre los drogadictos mexicanos. No sé qué fiabilidad tenga esto, pero te habla de los mecanismos de la ilegalidad. Yo no lo sé. Yo sé que por responsabilidad México debe combatir la salida de drogas de su territorio, y no solo por responsabilidad de Estados Unidos, sino por recuperar algo de Estado de Derecho, de tranquilidad y de derecho a la ciudadanía en paz que se ha perdido por los cárteles. Y eso pasa primero que nada por la legalización de las drogas, por la despenalización. Y lo voy a seguir diciendo, y tengo vídeos a montones, Adriana, que puedes ver. Tengo vídeos a montones donde hablo de la despenalización de las drogas y por qué creo que es parte de la solución. Por otras partes de la solución hay fenómenos ahí incluso de carácter cultural. Estamos viviendo una época en la que no solo se ha despenalizado el cannabis, que me parece muy bien para los que les gusta consumirlo. Yo soy enemigo de todas las drogas, incluido el alcohol, pero es mi posición personal. Quien quiera consumirlo, que lo consume, está muy bien, sino que se le presenta como medicina. Entonces, no, mira, no es que la gente no lo consume por motivos medicinales, lo consume porque les provoca placer. Y esa es la esencia de las drogas, todo lo demás es cuento. Y tenemos que partir de la base de eso. Hay un derecho a la persecución del placer, pero hay un derecho a estar informado. Cuando solamente persigues algo y no informas, no educas, pues no logras avanzar contra ello mucho. Entonces se necesita educación, se necesita romper con tendencias culturales en Estados Unidos, donde hoy fumar cannabis está muy bien visto, pese a que tiene problemas, que causa problemas de salud, incluido el cáncer, pero fumarse un cigarrillo, bueno, te echan del empleo de la escuela y no te pueden echar hasta del Estado. Es absurdo. Dice que el ornitólogo chino que advirtió sobre las consecuencias del exterminio de gorriones fue Chen Mengya. Pues muchas gracias.
si todos los cristianos no católicos son protestantes, igual que los luteranos, se les llama en general denominaciones protestantes porque surgen de la protesta en contra de las atrocidades del catolicismo, de la Iglesia Vaticana fundamentalmente, ¿no? Ah, el rayo de atrás con el fondo rojo, gracias. Es que las cosas se van moviendo en la decoración, no sé por qué. Hendrix está sobrevalorado. Sí, dice, sí he escuchado gente diciendo que Hendrix está sobrevalorado por no saber leer partituras. Y Paul McCartney tampoco. Paul McCartney tampoco podía leer, no puede leer música. Todavía vi una entrevista de él recientemente donde con un viejo bajista, por cierto, hablando de su carrera y diciendo, pues, claro, que él nunca ha sabido leer una partitura. Pero esto tenía una George Martin. La música pasa aquí adentro. Pero bueno. El personaje hater que se creyó... bueno, sí, bueno, están hablando de él. De aquel señor que pinta mejor que Van Gogh. Me cae muy bien. Esto que señala Gabriel Guereña es importante. Dice, recientemente ha habido más partidos religiosos en México. El Partido Encuentro Social estaba aliado con La Roca, una secta cristiana. Sí. Y fue una de las primeras razones que a mí me llevó a dudar muchísimo de lo que estaba empezando a plantear López Obrador. Fue su alianza con el Partido Encuentro Social. Si no te puedes aliar con los fanáticos religiosos y decirme que estás sustentando posiciones de izquierda, incluso liberales, incluso progresistas, incluso relacionadas con los mejores momentos de la historia de México. No te creo absolutamente nada de eso. Si tú necesitas efectivamente estar del lado de los fanáticos religiosos, que es como está. A ver, ¿qué más teníamos hoy? Ya me hice un lío yo, y eso es normal, ¿eh? Es normal en mi vida, completamente. Oye, Mauricio, con toda la reforma, las desigualdades por las que combatieron los liberales al quitarles las tierras a la iglesia injusta fueron vanas porque malbarataron tierra a potentados laicos. Sí, pero es que la idea de ellos no era sino quitarle poder a la iglesia, pero eran liberales, no eran socialistas. El socialismo se acababa de inventar y no pensaban ni en propiedades sociales, ni en el control de los latifundios, ni mucho menos. Consideraban que la tierra iba a producir si se ponía en manos privadas, porque precisamente por eso a las propiedades de la iglesia se les llamaban bienes de manos muertas, porque podían tener tierras de cultivo que no estaban cultivando, que no estaban produciendo, tierras de regadío que estaban siendo abandonadas y que se utilizaban solamente para mantener el poder de la iglesia y que se tenían como una especie de reserva, como una especie de, como tienes dinero en el banco, ¿no? Y se pensó que al ponerlas en manos privadas se iba a conseguir una mayor productividad. Era la fantasía del libre mercado en aquel momento, ¿no? Siento que no eran potentados laicos, muchos de ellos eran potentados religiosos, eran potentados que tenían creencias religiosas, pero no eran la iglesia, querían hacer dinero. La iglesia quiere hacer dinero y adeptos. Entonces, sí, probablemente podían haberlo hecho mejor, pero no tenían las ideas ni las herramientas conceptuales, ni la experiencia social histórica que tenemos para planteárselo. Mira, por aquellos años, es por los años en los que se ocurre la hambruna de la patata en Irlanda. La hambruna de la patata en Irlanda se ve potenciada enormemente porque esos campesinos que comían patatas lo que hacían era sembrar trigo, pero el trigo era para los dueños de la tierra, ellos eran medieros, ellos alquilaban la tierra a cambio de que les dejaran donde plantar sus patatas, y en el resto de la tierra del señor que vivía en Londres plantaban trigo, y el trigo salía de Irlanda y se iba para otros lugares donde el señor de Londres lo exportaba y ganaba muchísimo dinero, y ellos seguían siendo campesinos miserables que comían papas. Cuando empieza la hambruna porque cae la plaga de las papas
a Irlanda, como cayó en toda Europa. No se les quiso vender el trigo a los propios productores del trigo, salvo a precios de mercado libre. Porque si reducías el precio artificialmente afectabas el laissez-faire, laissez-passer, el dejar pasar, que era la doctrina económica prevaleciente en la Inglaterra de mediados del siglo XIX. Esto pasaba en 1840 y tantos, estamos hablando de la Constitución Mexicana de 1857. Entonces, por adorar al libre mercado, se permitió que la hambruna en Irlanda se cobrara cientos de miles de vidas y que millones de irlandeses salieran a desparramarse por el mundo a buscarse la vida y a buscar cómo salvar a sus familias. Que paradójicamente fue enriquecedor para el mundo, porque la cultura irlandesa, que tiene una gran riqueza musical, de leyendas, su cultura de trabajo era potentísima, así como su profunda religiosidad, que también fue uno de sus enemigos, pero el enriquecimiento que la cultura irlandesa le dio a todo el mundo en esa segunda mitad del siglo XIX procede de esa adoración al libre mercado que era normal en todo el mundo, ¿no? Entonces, yo no les pido a la gente en el pasado que pensara como la gente del futuro, yo solamente les pido a los del presente que no piensen como pensaba la gente en el pasado, que eso sí es un error. Bueno, vamos a hablar de esto que es más complicado y que me cabrea especialmente, pero bueno. La debacle, yo creo que final de la ciencia en México. Pese a que algunos lo advertimos, y no me da ningún gusto decir que hace 5 años lo advertí, 2018, y que durante estos 5 años he luchado dentro de lo posible, con mis capacidades, como lo que soy, un pobre comunicador, que tiene la ventaja de que no estando en México y no dependiendo de los medios de comunicación mexicanos, y no dependiendo de mi empleo de una empresa mexicana, y no dependiendo de estar en ninguna posibilidad de ser afectado por los berrinches, caprichos y odios de un gobierno autocrático cada vez más doloroso y que está preparando cada vez más claramente un golpe de Estado lento, probablemente a través de unas elecciones amañadas para el 2024, pues he podido hacerlo con más libertad que otros que en México, que yo conozco científicos que empezaron protestando y acabaron callando muy rápidamente porque si no se jugaban su carrera y lo que les gustaba hacer, lo que querían hacer, aquello para lo que habían estudiado 10 o 12 años para hacerlo y que además tenían la responsabilidad de ponerles un plato de comida enfrente todos los días a sus hijos, porque los científicos mexicanos no son los corruptos millonarios que pinta la enloquecida Elena Álvarez Bulla, sino que han sido trabajadores generalmente con salarios muy modestos, con viviendas muy modestas, con reconocimientos limitados, con apoyos muy escasos. Los pocos apoyos que salieron a través del CONACYT desde 1975 y con una vocación enorme de hacer las cosas pese a todo. Malgré tout, que diría aquella famosa escultura. Entonces, esos científicos muchas veces optaron por callar. Ya cuando le pedimos a López Obrador como presidente electo, antes de que tomara posesión, se intentó pedirle que reconsiderara la posibilidad de nombrar a este personaje venenoso al frente del CONACYT. Muchos científicos que yo conozco me dijeron, perdóname, pero no puedo firmar, me la estoy jugando. Luego ya vino que nos bloquearon y que no se pudo, ni siquiera llegó a leerlo López Obrador, siquiera para que pudiéramos decir que tú sabías en lo que te estabas metiendo, ¿no? Pero no es así. Bueno, ¿qué pasó? Primero que nada, en una sesión del Senado absolutamente ridícula, absolutamente inaceptable,
donde no tenían ni siquiera quórum para hacer la sesión. No se debió haber realizado esa sesión, según me dicen las personas que saben de leyes, pues se aprobaron una serie de leyes, incluida la Ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, que generó, que escribió solita ella y su mismidad, María Álvarez Bulla Roses. Antes de aprobar esta ley se habían convocado 7 parlamentos públicos donde los científicos iban a tener voz. Yo advertí de esto precisamente en 2018 con el plan de ciencia que había hecho María Álvarez Bulla en uno de los vídeos que dediqué al tema en 2018, en junio, julio de 2018, advertía yo que eso es lo que pretendía convertirse en una legislación. Entonces los científicos iban a hablar en 7 parlamentos, se hicieron 2, en el segundo el doctor Lascano dio con todo y con buena razón, y María Elena Álvarez Bulla, con esa vocación democrática tan acusada que tiene la Cuarta Transformación, como la llama López Obrador, pues canceló los otros 5 y ordenó que esto se aprobara, y como el presidente quiere que se apruebe, pues el Senado mexicano, con toda desvergüenza, lo aprobó. Entonces está aprobada una ley que estatiza la ciencia, que impide, que concentra todos los recursos en el poder de quien dirige el CONACYT y de un pequeño grupo de tomadores de decisiones en los cuales está el Ejército y la Marina, pero no están los científicos. Y ellos son los que van a decidir qué se puede investigar y qué no en México. Porque antes estos recursos se daban a las instituciones, entonces el Instituto de Investigaciones Astronómicas decidía qué proyectos de astronomía iba a financiar con sus escasos recursos, y el Instituto de Investigaciones Cerebrales pues hacía lo mismo con sus recursos, y el Instituto de Genómica pues hacía lo mismo, y cada quien manejaba sus recursos de acuerdo a lo que sabía el director de la institución respecto de la disciplina a la cual estaba orientada la institución que encabezaba. Eso ya no es más. Esto lo tomarán las decisiones este grupo de personas encabezados por María Elena Álvarez Bulla, por lo menos hasta el 2024, y el Ejército y la Marina. Pero no los científicos mexicanos. La protesta de los científicos mexicanos ha sido intensa, ha sido amplia y ha sido inservible. La ley ha sido hecha, ha sido aprobada, aunque haya sido de manera irregular, sin quórum en el Senado. El Senado además se fue a sesionar a un espacio fuera del Senado mexicano para evitarse protestas, y tendremos lo que quiere Elena Álvarez Bulla, un consejo de humanidades que no tendría que estar allí, para eso existía el CONACULTA, que fue desaparecido. Entonces las humanidades y las artes dependerán también de ella. Y se equiparan las humanidades a la ciencia, y se equipara a la ciencia a lo que llaman saberes ancestrales, que como todos sabemos no son saberes ancestrales, son tradiciones, creencias, supersticiones y fantasías antiguas que tenían los pueblos cuando no tenían el acceso al conocimiento certero. En vez de darle conocimiento a quienes lo necesitan, lo que les dices es, tu idea esa de que el tal hierba es buenísima para el estómago, es igual de buena que las 25 aproximaciones que tenemos a las 500 formas de problemas del estómago que hoy sabemos que tenemos. No, aquello es bueno para el estómago, tú diagnosticas que está mal el estómago y ya. Si es una infección, si es una infección viral, si es una infección bacteriana, si es un problema hormonal, si es un problema de cáncer, de varios tipos de cáncer que puedes tener, y todas las múltiples problemas que hoy sabemos que puede tener el estómago, eso tú no tienes por qué saberlo. Tú dices que está mal del estómago, esta hierba es buena para el estómago y ya. Eres igual que un científico, eres como un médico, te vamos a dar tu título. Y así se engaña a la gente. El mismo día que anunció su Consejo de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación
con el cual decidirá todo sobre la ciencia mexicana. María Elena Álvarez Bulla anunció que la vacuna patria que llevan prometiendo desde 2021 ya está lista finalmente la vacuna mexicana que hizo una empresa veterinaria, porque las empresas privadas no deben participar en la ciencia mexicana salvo cuando las llama María Elena Álvarez Bulla. Esta empresa veterinaria pues muy lentamente ha ido desarrollando la vacuna para la variante original del virus del SARS-CoV-2, que ya no está presente porque ahora tenemos variantes nuevas para las cuales se han desarrollado las nuevas vacunas. De hecho, esto es una vacuna monovalente, es decir, que solo afecta a una variante, cuando desde hace unos días además se decidió que deben dejarse de lado las vacunas monovalentes para tener vacunas bivalentes más modernas que ataquen a las dos variantes más presentes en este momento, porque la COVID-19 sigue matando gente hoy, aunque queramos de alguna manera fingir que ya pasó. No ha pasado, simplemente acordamos que el número de muertos que hay ahora lo podemos tolerar como sociedades. Y es vergonzosamente o por su supervivencia lo que hemos hecho. Llegar a decidir cuánto estamos dispuestos a dar en vidas humanas cada día, o cada año, o cada semana, o cada mes, para recuperar la vida normal con eso, como lo hicimos con el SIDA. Aceptamos que haya un número de muertos de SIDA al año para tratar de volver a la normalidad. Bueno, pero resultó que no era cierto que la vacuna está lista. La vacuna falta que sea aprobada por la COFEPRIS, y esto será probablemente en septiembre, y entonces una vacuna en la que se tiró dinero que no era necesario tirar para hacer una vacuna para una variante de una enfermedad que ya no existe, será aprobada dentro de 2 o 3 meses para que esta señora se sienta que ha hecho algo satisfactorio. Es como los ventiladores que iba a dar para los enfermos de COVID-19, ventiladores que supuestamente iba a diseñar la ciencia mexicana, que finalmente copiaron de un respirador. En realidad ni siquiera era un respirador, tiene un nombre, un ambú que le llaman los especialistas en reanimación. Copiaron los planos que tenía en Creative Commons, en abierto, el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, los copiaron, le pusieron el nombre Hecatl y dijeron que habían hecho unos ventiladores que se iban a usar para salvar las vidas de las personas que se estaban muriendo, asfixiándose por falta de ventiladores, afectados por el virus del SARS-CoV-2, enfermos de COVID-19. Los ventiladores fueron una patraña, la vacuna es una patraña. Ese mismo día, esta señora presenta esto como una especie, su argumento en contra de los centros de investigación, diciendo que había redes de intereses creados. Por cierto, ya usa el nuevo logotipo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, cosa que no debería ser porque aún no está aprobado, pero eso es lo de menos. Y hace una tabla donde está acusando a una serie de personas de haber hecho desvío de recursos, sin que por supuesto haya prueba alguna de ello, ni si por supuesto haya ninguna acción legal en contra de estas personas que si han desviado recursos, por supuesto que han infringido la ley y por supuesto deben ser procesados. Pero no lo han hecho. Simplemente es otra de las formas mendaces, falsas, majaderas, embusteras, con las cuales María Elena Álvarez Bulla pretende convencer a la ciudadanía de que ser científico en México era estar metido en un asunto de corrupción donde podías comprarte yates y Lamborghinis, uno para cada persona de la familia, como si fueras hijo de López Obrador. Y ella nos ha salvado de la corrupción y de los intereses creados que tenía la ciencia en México, que era un antro de corrupción. Mira, cuando acusaste de desvío de recursos a la doctora Choconostle, no fue cierto, tuvieron que pedirle perdón. Acusaste al doctor Altamirano de investigaciones astronómicas, lo acusaste de acoso laboral, resultó que no era cierto. Acusaste al doctor Lascano de un montón de cosas que resultó que no eran ciertos y fue el único al que no pudiste echar, porque a todos los demás los echaste. A Sol en el Cibiogem la acusaste de otras cosas también. Y le convino más presentar su renuncia. Y así muchísimas personas perseguidas por una persona absolutamente autoritaria, bestial y autocrática. Todo eso en 2 o 3 días. La última acaba de hacer la señora Álvarez Bulla, uno de sus coloquios donde, basándose en una investigación absolutamente desprestigiada y retractada de Eric Seralini,
dice y sigue diciendo que el consumo de maíz transgénico es dañino para el cuerpo humano. Nadie en el mundo científico lo cree, porque todos los estudios serios que existen demuestran que el consumo de transgénicos no tiene ningún efecto sobre el ser humano, porque finalmente pues, son genes que si te comes una florecita amarilla y un poco de arroz, pues los mismos genes te van a entrar y los mismos genes van a ser digeridos por tus enzimas, porque hay una enzima en concreto que tienes en el estómago que se dedica a deshacer el ADN para convertirlo en los elementos nutritivos que puede utilizar tu cuerpo. Hay una enzima en tu estómago que deshace todo el ADN. No importa que los genes sean de así o de asá, no importa en qué orden están las bases del ADN, si es adenina, guanina, citosina, adenina, guanina, da igual. Las enzimas de tu estómago rompen el ADN en sus componentes. ¿Qué es lo que es la digestión? Deshacer lo que te comiste para que sus elementos puedan ser utilizados por tu cuerpo para construir proteínas, para energía, como vitaminas, como micronutrientes, etcétera, etcétera. Todo esto lo niega la señora y se inventa una ciencia inexistente con su odio a los transgénicos, que está basado en su creencia de que la ciencia, teniendo cierta validez, a veces, y cuando la hace ella, solamente es una de las muchas opiniones que hay sobre la realidad de la vida y todas son igualmente válidas. Y esa creencia es la que hoy, a partir de hoy, va a regir en la ciencia en México y por lo menos hasta diciembre de 2024, cuando venga el nuevo gobierno en México. Y si el nuevo gobierno es resultado del golpe de Estado lento que algunos venimos denunciando desde hace años, pues probablemente la señora Álvarez Bulla repita. Qué mal lo paso yo con estas cosas, hermanitos, de verdad, de verdad, de verdad. ¿Ha escuchado el mantra del crecimiento infinito en un planeta finito? Sí, claro, lo he escuchado constantemente y siempre les he dicho quién propone el crecimiento infinito. Nadie. Es una visión malthusiana. Es la idea de que si todo sigue como hasta ahora, pues vamos al precipicio. Y sí es cierto. El punto es que si miramos hacia atrás a la historia humana, pues las cosas nunca han seguido como hasta ahora. Mi ejemplo de siempre es, si seguimos quemando árboles a esta velocidad para hacer una revolución industrial, nos quedamos sin árboles en 20 años. Y ya pues que la revolución industrial usó la fuerza del agua y la fuerza del carbón en las máquinas de vapor, y entonces pues ya no nos acabamos los árboles. El ser humano, cuando un recurso está en riesgo de escasear, lo sustituye, lo ha sustituido, siempre lo ha sustituido. La creencia de que se está proponiendo la infinitud de los recursos y nos vamos a dar contra una pared, niega totalmente la capacidad humana de cambiar y de reaccionar y de funcionar. Niega los hechos reales que han conformado nuestra historia. Y es clásica esa en la superpoblación. Uy, vamos a ser tantos que nos vamos a estar empujando al borde del mar porque no vamos a caber. Esto lleva a su extremo una película que es Soylent Green. Sí, pero no va a pasar. Lo que ha pasado es que se ha ido reduciendo la tasa de natalidad y los expertos esperan que nos estabilicemos entre alrededor de 11,000 millones de habitantes hacia mediados o fines de este siglo. Por lo tanto, podemos planear para 11,000 millones de habitantes. No vamos a seguir creciendo incesantemente, el crecimiento infinito. No es cierto. Es una forma neoprimitivista y malthusiana de asustar a la gente. Te asustan con el Peak Oil, te asustan con... Se van a acabar los recursos. Bueno, si se acaban los recursos, usaremos otros. Ay, es que se está acabando esto. No, no se está acabando. Y si se acaba, lo sustituiremos. Ay, se va a acabar el petróleo. Vale, haremos un esfuerzo mayor por las energías renovables. Se está acabando este metal raro, que no son metales raros porque sean escasos. Pero bueno, se está acabando, bueno, usaremos otro, los recuperaremos de los vertederos, los reciclaremos, veremos qué hacemos, haremos otra tecnología, y si no, pues prescindiremos de esto, no pasa nada. El ser humano lo ha hecho así siempre. Es esa capacidad de innovación y de reaccionar al cambio
la que nos ha permitido llegar a donde estamos. Pero esta gente insiste en que no, en que ahora, esta vez sí se va a acabar el mundo. Pues no lo creo. ¿Tendré algún vídeo de Peak Oil? No, no los he querido hacer, porque mira, pasó una cosa. Cuando una vez comenté algo acerca del Peak Oil precisamente en estos términos, de que era una forma de anunciar el fin del mundo y que no tenía esperanzas, el jefe de esto, que es un matemático español que no es experto en energía, me estuvo persiguiendo un año, un acoso tremendo, y mandaba correos y me desafiaba y casi me reta a duelo, ¿no? Y es aburridísimo. ¿Quién les hace caso? Nadie les hace caso. Hoy se anunció el descubrimiento de 1.000 millones de barriles, bueno, de 1 billón de barriles de petróleo en Turquía. Y decía yo, llamen a los del Peak Oil a ver qué les dicen, ¿no? Porque se siguen descubriendo. No, es que ya ahora está decayendo la producción, quizás es porque tenemos energías renovables, se está usando menos. Si me dices que la producción de gas en Rusia va a decaer, pues yo te explico por qué es, porque no se los estamos comprando. Y no solo eso, el gas en Europa hoy está a los niveles de antes de la guerra, de agosto de 2021, y no nos morimos de frío en Europa, como esperaba Putin, porque no teníamos su gas. Pues mira, podemos vivir sin tu gas. ¿Cómo ves? Se ha reducido, ¿ves? Ya produce menos gas la Unión Soviética. Digo, Unión Soviética, Rusia. Un error que tenemos los que vivimos la Guerra Fría, ¿eh? Cuidado. Rusia ha reducido su producción de gas ya porque no tiene que se la compre. No porque haya menos. En fin. Y pues estamos terminando. Estamos terminando como terminamos todos los días. Miren. ¿Ves? Aquí, pero están cayendo en algo aquí muy divertido. Alguien que quiere hacer escándalo, pues viene a decir una opinión escandalosa y entonces todo el mundo, ay, te vamos a convencer de que Van Gogh era muy bueno. No, era malísimo, ya vete. No discutan con necios. Acuérdense, luego acaban creyendo a la gente que son ustedes iguales que ellos. Bueno, me faltan cosas, porque hay cosas de las que no hemos hablado y que me hubiera gustado tocar. Es el caso de la secta en Kenia que ha costado una multitud de vidas, o el hecho de que en Estados Unidos la gente se sigue disparando porque sí, porque llamas a la puerta equivocada y como no te conocen te disparan. O tus amigos dicen que estás haciendo mucho ruido en tu fiesta, entonces vas y matas a 5 que acaba de pasar. No es muy grave la situación, pero bueno, ¿y saben qué es lo peor del asunto? Que se me pasó completamente la tele rusa. Ya no, ni siquiera veo el chat. Se me pasó la tele rusa y solo hay una cosa de la tele rusa que voy a hacer ahora. Les voy a pedir que me tengan paciencia, porque esto es de lo más indignante que he visto de la tele rusa. Luego vemos todo lo demás que quieran ustedes, todo lo demás que es la tele rusa de siempre, pero a todos los que les han contado los bombardeos en el Donbass desde 2014, murieron miles de civiles, no murieron miles de civiles, murieron civiles y es lamentable, y murieron por culpa de ambos bandos, pero en cantidades muy pequeñas, y desde 2016 no había civiles muertos hasta que los empezó a matar Putin por miles y miles, y lleva alrededor, se calcula, no hay buenos números porque ni Ucrania ni Rusia dan números fiables, alrededor de 26,000 civiles que ha matado Putin. Pero pasó esto, no sé si ustedes vieron que hubo un ataque, otro de los recientes ataques de Putin a Ucrania, a una ciudad que además, según cuenta la mujer que vamos a ver ahora, es las ciudades más hermosas de Ucrania. Golpeó uno de sus misiles un edificio residencial, el edificio se desplomó, murieron hombres, mujeres y niños que a las 4 de la mañana estaban durmiendo. Pero quiero que vean esta bajeza. Primero, esto es lo que nos cuenta una televisión ucraniana.
Всего за сутки по населенному... No. Primero, esto es lo que nos cuenta la tele rusa. Всего за сутки по Durante las населенным últimas пунктам 24 ДНР киевские horas, формирования las выпустили fuerzas почти de 200... Kiev atacaron, perdón, regreso. Durante las últimas 24 horas, las fuerzas de Kiev atacaron la República Popular de Donetsk con casi 260 proyectiles. Quiero que vean muy bien esta imagen de la República de Donetsk siendo atacada por las fuerzas ucranianas. ¿Ya? Ocurrió como a las 4 de la mañana. La gente estaba dormida en su cama. Este edificio residencial de 9 pisos se derrumbó por completo. Fíjense muy bien en ese edificio. Muchas personas murieron por este ataque. Lo que ha hecho la televisión rusa es tomar una imagen de un ataque contra civiles, que es un crimen de guerra, cometido por Rusia en contra de una ciudad en el centro de Ucrania, no está cerca del frente de batalla. Tomar esa imagen y decir que fueron los ucranianos, que eso es la República de Donetsk, la falsa república inventada por Putin en 2014, y que allí los civiles fueron atacados, los pacíficos civiles fueron atacados por los malvados nazis ucranianos con 260 proyectiles. Y esto es lo que se le vende a la gente en Rusia. Valoren bien, por favor, los cuentos que les cuenta la propaganda de un gobierno miserable como es este. No tengo mucho más que decir, lo dejo aquí para ustedes. Por mi parte, como siempre, les quiero dar las gracias por estar conmigo. Hay 238 personas todavía con nosotros, 3 no me gustas, parece que nuestro amigo del no me gusta invitó a sus amigos a que la vean, invita a más, acuérdate, si te gusta esto que hacemos aquí, recomiéndaselo a tus amigos. Si no te gusta, recomiéndaselo a tus enemigos para que vengan a sufrir y aumenten el número de visualizaciones y visitas que tenemos. 238, 236, síganse yendo. Piensen, cuestionen, duden razonable y racionalmente, sientan intensamente. Recuerden que, se lo decía yo el otro día, no todos los sueños se vuelven realidad y no todo lo que quieres es posible, pero lo que se hace realidad, los sueños que se hacen realidad son solo aquellos de la gente que se atreve a soñar y soñar en un mundo mejor, porque es posible y porque hemos mejorado este mundo muchas veces. Yo soy Mauricio José Schwartz, los invito a que nos apoyen, a que se suscriban, a que le den me gusta, a que nos recomienden, sobre todo. Nos vemos aquí el miércoles próximo en nuestros vídeos a fondo, el jueves en nuestra revista semanal, y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.